Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por haber gestionado esas burbujeantes agendas y habernos elegido. Gracias, porque hay, hoy había por ahí cositas. Gracias a Cronos y a su gestor por habernos brindado espacio, sin él no podríamos, y hacerlo todo tan fácil, que además lo hemos engrescado porque esta vez va a pasar aquí, a este lado también, se ha dejado liar y nos va a aportar la parte comercial, su visión de la parte comercial. Hoy contamos con Ignacio J. Borrás, activista y humanista de las letras, que gestiona el evento Me suenan tus letras y hasta el próximo verso, y editor literario de Cuello Ediciones. Nos acercará a la ortografía, la sintaxis, las correcciones y tramas, eso que es tan serioso. Así que, bienvenido. Bienvenidos. También contamos con Diana Gutiérrez y Ricardo Cebrián de la editorial Café con Leche. Nos pasarán por la parte un poco más aburrida, aunque imprescindiblemente necesaria, la parte burocrática, los derechos de autores, el ISBN, el depósito legal, distribuidoras, y aprovecharemos que ella es traductora, aparte de que ellos tienen un libro también, ¿no?, que habéis traducido, tú eres traductora, y nos va a contar pues esa otra visión in situ, así que bienvenidos. Contamos también con Erika Araya. Es que estoy pensando, ¿yo me he dejado lo de Ediciones Cuey tuyo? ¿Lo he dicho? Sí. Gracias. Es que absurdo. Yo ya empiezo. Erika Araya, de Ediciones Cuey, germinadora de esta y próximas charlas. Cuando las dos nos sentamos a tomar un café y vamos a preparar una cosa, pues somos así un poco culo inquietos y ya estamos trabajando en la otra. Y bueno, ella nos aportará el rol de editora de mesa, nos llevará a la importancia de los contactos, las decisiones de marketing, y la relevancia y la necesidad de estar bien informados para ofrecer un buen producto. Ella viene también del ámbito editorial, ¿verdad? ¿Tú? Luego hablamos. Pues bienvenida. Gracias. Y aquí contamos con el señor Pachón, escritor autoeditado, me pongo así lo que pueda para atrás, que no, se me ve bien, con estupendos resultados y miembro de PAE, Plataforma de Adictos a la Escritura. Él nos aportará, bueno, tú tienes un papel ahí, porque tú tienes que aportar toda la otra parte de lo que aportan los 5. ¿Te sientes? Sí, capacitado. Sí. Vale. Ya veremos a ver qué. Vale. Pues él nos aportará ventajas y desventajas de decidir apostar por la autoedición, su experiencia, dado que ya se maneja por su segundo libro autoeditado, con lo cual, bueno, ya tiene ahí unas pautas ya, o sea que bienvenido. Os preguntaréis también, digo yo, creo que os preguntaréis, ¿por qué hay tanta parte de la parte editorial y solamente un autoeditado? ¿Vale? Pero es que Pachón y su pachonismo va a poder con ellos. En las aportaciones y en la experiencia. Es más, yo le mando muchos deberes. He hecho pocos, ¿eh? Sí, pero yo te he mandado. Y yo me tengo muchos cables con tu profe, Sí. Gemma Solsona, y todo se sabe, y me ha dicho que son buen alumno, o sea que los habrá hecho casi todos, nos va a aportar muchas cosas, o sea Bueno, que... yo confío en la improvisación. ¿Sí? Eso es lo que funciona. ¿Funciona eso en el microrelato, la improvisación? Bueno, por lo menos en esta charla es lo que va a funcionar en mi caso. Seguro que nos aportarás muchas vivencias. Y contamos con nuestro librero, que él es como el eslabón final en la distribución tradicional. Entonces él nos aportará la parte comercial, qué tipo de libros se venden más, el valor de las portadas, el diseño, si hay que trabajar mucho más un autoeditado a la hora de ofrecer al cliente, te lo vas pensando. ¿Vale? Pues gracias por esa aportación.
Mirad estos 3 libros. Tal como yo os los muestro, si vosotros no tenéis mayor información, ¿sabríais decir cuál viene de la parte autoeditada, cuál viene de...? Sé que es difícil porque nos conocemos casi todos, ¿no? Pero tangiblemente viéndolos, hay alguno que podría decir, pues mira, aquel es de tal cosa. Con este planteamiento vamos a empezar por nuestra charla. No queremos que sea una charla al uso y que sea una charla de confrontación, porque al final el que gana es el lector, si le ofrecen un buen producto, venga de donde venga, ¿no? Y bueno, ellos nos van a aportar pues sus experiencias. Nos situamos en el escribiente. Expresar es una necesidad, sacas de dentro toda la carga emocional, el capital creativo y lo dejas en un espacio afuera que no es el tuyo cuando tú decides escribir, ¿no? Entonces empiezas a dedicar mucho tiempo, muchas veces el que no tienes, sacado de otros ámbitos, lo peleas duro y ¡buah! Ya tenemos ahí nuestro tesoro. Y cuando tenemos nuestro tesoro, encima lo decidimos publicar, ¿vale? Ya nos vamos a salir de nuestro ámbito más condescendiente, que son los allegados, y lo vamos a ofrecer a ojos que, bueno, nos van a ver de otra manera, ¿no? Y ahí viene, pues, la odisea del espacio, ¿no? Y pues tocan muchas decisiones. Normalmente desde fuera, cuando no decides escribir o cuando no coges un libro, yo que soy leedora, ¿no? Y coges un libro, tú piensas, bueno, etiquetamos, ¿no? No nos gusta etiquetar, pero etiquetamos. Y nos predisponen, ¿no? El etiquetaje, esto viene de un lado, viene de otro, y poco más piensas, ¿no? Pero cuando el escritor tiene que pasar a publicar, tiene que pensar en la portada, tiene que pensar en el título del libro, tiene que pensar en las correcciones, porque a pesar de pensar que estaba la caña, vienen y le dicen que no está tan la caña, ¿vale? Y entonces, eso ya se escapa, ¿vale? Tiene que pensar pues en la textura del papel, el tamaño, el formato, y ya por último, ¿cómo? ¿Por dónde pasa? ¿Por una editorial o por autoeditado, ¿no? Y entonces vamos a ir por pasos. Ignacio, cuéntanos la importancia de la ortografía, la sintaxis, las correcciones y las tramas. ¿Qué peso tienen? Voy a hacer un popurrí de diferentes cosas que me he ido apuntando aquí. Tengo aquí la chuletilla en el móvil. Lo primero de todo, yo en el 2011, creo, empecé a hacer cursos en talleres literarios. Y una cosa que me dijo mi primera profesora de taller, que es Inés Arias de Reina, que se me quedó grabada, es que al final el lenguaje es la herramienta del escritor, ¿no? El escritor es un artesano y el lenguaje no se ve, ¿no? Parece que es algo que todos conocemos, ¿no? Todos nos enseñan a leer y a escribir, pero cuando uno se plantea ser escritor o quiere escribir, realmente tiene que pulir esa herramienta, igual que alguien que trabaja el barro, pues puliría su técnica, ¿no? Para hacer un jarrón. Entonces creo que es algo muy importante. Tengo aquí como ejemplo un libro de Adela Cohen, Puntuación para escritores. Hay varios desde esta colección, la verdad es que están muy chulos. Creo que es algo muy importante, ¿no? Porque al final tú puedes escribir una historia muy interesante, que tenga una trama muy dinámica, que valga la pena leer, pero por temas ortográficos o por temas de organización del texto, que cuando alguien intente leerlo, pues le provoque rechazo, ¿no? Que llegue al tercer párrafo y diga, esto no puedo continuar leyéndolo porque he encontrado ya 2 faltas que me sangran los ojos, ¿no? Que es una frase que se dice mucho. Entonces creo que realmente es muy importante, no que valga la pena, sino que es muy importante, creo que es una cosa de las más importantes que la forma del texto, o sea, la ortografía, la sintaxis, todo esto esté muy trabajado y esté muy bien, ¿no? Como anécdota, yo en el proyecto el evento literario que alguna vez al mes, Me suenan tus letras, yo ahí habitualmente a mí me gusta no poner mi sesgo personal, ¿no? O sea, yo dejo que sean los autores los que vengan y, oye, me gustaría presentar el libro, y yo les digo, si tú tienes ganas de presentar, aquí tienes cabida, ¿no? Al final ese proyecto nació en la idea de promocionar y de dar cabida pues a cualquier persona que no tuviese otros lugares para presentar o que quisiese presentar ahí, ¿no? Pero no tuviese otros lugares, ¿no? Entonces cualquier libro es bienvenido. Pero en este periplo de casi 3 años sí que ha habido una ocasión
en que tuve que decir a un libro, a una persona, que no podía presentar su libro. Porque yo cogí el libro, empecé a leerlo, y a las 3 páginas tuve que escribir y decirle, mira, es que no voy a entrar a hablar si tu libro es bueno o no, porque no lo sé, pero a la 3ª página, ya la edición en que estaba hecho y las faltas que había encontrado me producían tanto rechazo que, aparte de yo no poder seguir leyéndolo, tampoco veía legítimo que yo lo presentara y que yo, en cierta manera, yo con el evento diera validez a ese producto, libro como producto, ¿no? Más allá de la historia. Al final, un libro pues tiene, como comentaba Teresa, muchas cosas, ¿no? Tiene una portada, tiene una edición, tiene un trabajo de corrección, de traducción, si corresponde, y creo que todos esos aspectos tienen que estar muy cuidados, ¿no? En este caso, una de las cosas que más me llamó la atención es que incluso los guiones de diálogo eran los guiones de lista organizada del Word, o sea, que todos los diálogos estaban desplazados, tabulados, y claro, cosas como esa, pues, es una dejadez por parte de la edición en ese caso, ¿no? O sea, igual no es culpa del autor, que muchas veces, pues, al final hay editoriales y pseudoeditoriales que al final ahora mismo pues juegan con las ganas de la gente de haber publicado su libro, y bueno, editoriales de este tipo, de servicios editoriales, pues muchas veces para tener más beneficio pues se saltan alguno de estos pasos importantísimos, la corrección de estilo, la corrección ortográfica y todos estos temas. ¿Qué más cositas tenía yo por aquí? Perdón, Sí. ¿puedo hacer un inciso? Aquí hay 2 sillas. No. Al final, comentando ya un poquito pues, las 2 vertientes que hoy tratamos aquí, ¿no? Tanto edición como autoedición, creo que en ambos casos pues, temas como la corrección es muy importante, ¿no? Es lo que da un plus de excelencia al libro, más allá de dónde haya seguido su camino, si por edición tradicional o por autoedición, pues el tema de la corrección, pues creo que bueno, se tiene que pasar el texto por una corrección más que la del propio autor, porque por mucho que tú corrijas un texto, ya lo tienes tanto en la cabeza que hay cosas que a otra persona le saltan a la vista enseguida y que tú no eres capaz de ver, por más que sigas revisando ese texto, ¿no? Entonces eso creo que es un paso muy importante. Entrando un poquito en el tema de las tramas, mencionaré también a Gemma Solsona, que lo mencionamos hace un momento. Nos pagarán café. En un evento que hicimos en diciembre ella comentaba que todas las historias están inventadas, ¿no? Que al final lo que un escritor aporta es el punto de vista distinto sobre esa trama, sobre esa historia que se ha contado muchas veces, pero cómo la contamos, desde qué punto de vista elegimos contarla, con qué tipo de personajes elegimos contarla, con qué ambientación, todo eso es lo que convierte esa historia que se ha contado muchas veces en la propia historia que cuenta ese escritor, ¿no? Por ejemplo, hay no sé si conocéis las funciones de Prop. Vladimir Prop era un lingüista ruso que sacó un libro que se titula Morfología del cuento, y lo que hizo fue coger 100 cuentos populares rusos e intentar encontrar un patrón de qué tipo de secuencia, ¿no? Podía encontrar en los cuentos, ¿no? Qué tipo de situaciones había, ¿no? Por ejemplo, pues al principio pues detectaba en muchos casos pues el rechazo, ¿no? La prohibición, el rechazo, pues el hijo que es obligado a marchar de su casa, o al que se le impide entrar en un sitio, ¿no? Un poco, ahí son 31 funciones, que no todas están en todos los cuentos, pero que un poco es un diagrama de las diferentes secciones que puede tener un cuento, ¿no? Luego la lucha contra el antagonista, el momento al final de reconciliación o de reconocimiento de ese héroe, en ese caso. Entonces, un poco para reforzar esta idea, ¿no? Al final, los temas que preocupan o que nos interesan al ser humano, nos interesa leer o sobre los que reflexionamos, podríamos coger una lista y conseguir detallarlos, ¿no? Al final, muchos libros nos hablan de los mismos temas, pero es lo que decíamos, ¿no? Cómo se habla, qué tipo de personajes lo hablan, es lo que hace que una historia sea distinta a otra, aunque el trasfondo sea algo muy parecido. Y para no enrollarme mucho más, ¿qué tenía también por aquí? Solo terminar el tema, terminando diciendo con el tema de las tramas y todo esto, digamos que aunque los temas puedan ser los mismos, sí que es cierto que hay determinadas cosas, esto lo comentábamos tanto con Hugo Camacho y por temas de discapacidad, y creo que también aquí los compañeros de Café con Leche, que hablaremos con ellos, pues también como editorial arriesgan publicando novelas pues, de LGTBI, con personajes gays, lesbianas y tal, que es algo que son cosas que vivimos en el mundo y que la literatura debería reflejar, ¿no? O sea, parece que todos los libros tienen que ser, pues, tiene que ser el varón caucásico, de pelo negro, pelo rubio, o sea, y al final en el mundo real tú vas por la calle y hay gente de todo tipo, ¿no? ¿Por qué la literatura muchas veces no introduce a personajes de todo tipo? Son personas reales, ¿no? Que
que valdría la pena que se vieran reflejadas en los libros, no como si no existieran, ¿no? Y creo que esto también es muy importante pues abordarlo en las tramas, ¿no? Al final eso da realismo y verosimilitud a una historia, ¿no? No todo el mundo es perfecto, ni todas las personas que le rodean son iguales, ¿no? Y termino también con otro tema, este libro que traía es un diccionario de argot español-argentino, también por lo que hablábamos de verosimilitud y en la creación de personajes, ¿no? Tú escribes un cuento o una novela donde hay, por ejemplo, un personaje argentino, pues decir, bueno, yo lo escribo aquí, igual nunca lo lee nadie de Argentina, pero igual sí que lo leen, y si de repente ven que simplemente has cambiado zetas por S, y has hecho un par de trucos así burdos para caracterizar a una persona de habla argentina, pues yo creo que tu trabajo como escritor es también darle valor a esto, documentarte y crear un personaje argentino que realmente hable como una persona argentina, ¿no? Y ya está, que me estoy enrolando un montón. ¿Te puedo hacer una pregunta? Vale. ¿Tú crees que a veces cuando, a ver si sé extractarlo bien, cuando hay ese vértigo por publicar, esas ganas de publicar porque tienes aquello tuyo y lo quieres ofrecer, eso es lo que lleva a que no tenga las condiciones? ¿Puede ser uno de los factores? ¿O puede ser pues que no se contempla todo eso? ¿O puede ser más ombligo? Yo qué sé. ¿En dónde lo sitúas tú, no? Bueno, yo creo que depende de muchos factores, ¿no? Al final, por ejemplo, a mí siempre me gusta poner al final la máxima experiencia que tiene es la que ha vivido él mismo, ¿no? Yo el primer relato que publiqué pues era un relato que no estaba preparado para ser publicado. Yo me di cuenta cuando ese relato salió publicado y todas las reseñas de ese libro ponían mi relato como uno de los peores, ¿no? Y en ese momento es como que de repente te empiezan a caer ahí hachas y dices, vale, no sirve para esto, dejo de escribir, pues sencillamente es eso, pues todavía no estaba maduro ese relato, o no estaba maduro yo como escritor como para que eso viera la luz, ¿no? Al final sí que es muy importante porque creo que es eso, vimos ahora un boom de que, con esta idea de un montón de opciones que hay para publicación, tanto gracias a la autoedición como a empresas de servicios editoriales, ¿no? Claro, es fácil llegar a eso, ¿no? Entonces, realmente si no has compartido el texto con otras personas, si no has hecho esta reflexión realmente de buscar que realmente lo que vayas al final a dar como producto, o sea, no solo como historia, sino que comentábamos, como ortografía, como caracterización de personajes, si no está todo esto pulido, pues corres el riesgo de que la historia vea la luz y luego tú mismo te arrepientas, ¿no? Al cabo de un tiempo. Yo creo que valdría la pena. Evidentemente, una persona evoluciona y al cabo de 4 o 5 años no escribirías esa historia así, cambiarías cosas, pero creo que vale la pena que cuando al cabo de 5 años digas, ahora ya no escribiría esto, pero estoy contento de haberlo escrito en su momento y estoy contento de que haya visto la luz, ¿no? Y creo que eso es algo que igual se valora más el vértigo ese, de decir, quiero verlo ya en papel, quiero compartirlo ya con la gente, que en la reflexión de decir, pues igual todavía no está listo para ser editado, para ver la luz, igual vale la pena pues guardarlo un poquito más, revisarlo un poquito más, pasarle correcciones que no hagas solo tú, que no hay cosas que no ves y hacer toda esta tarea. Tú has dicho que has puesto, por ejemplo, el relato, ¿no? Pero tú ya habías hecho unos pinitos en la uni, ¿no? ¿Ahí fancineros o no? Bueno, yo estuve involucrado en una revista de la Universidad Politécnica de Castelldefels. Se llamaba Evaquis Telegraph, basado en un chiste de ingenieros que es suponiendo una vaca de 1 metro de diámetro, como es una gracia para, por ejemplo, para decir las condiciones ideales, ¿no? Muchas veces los problemas que te plantean una ingeniería es como si un montón de factores no afectaran, porque si afectan todos a la vez, pues te vas llorando fuera del aula porque no eres capaz de determinarlo todo a la vez, ¿no? Y sí, ahí publicábamos, bueno, reseñas de películas, reseñas de libros, publicábamos relatos, sí, ahí, bueno, la cizalla, imprimiendo, grapando, todo muy manual, sí. Bueno, pero ya te empapabas de letras ya prontito, sí. ¿no? Bueno, pues gracias por tu aportación. Me he dejado, siempre me dejo cosas, aquí debería estar el señor Hugo Camacho de Cine Press. No está, pero por buena causa, que siempre pensamos que son por causas malas, está de bodorrio, pasándoselo bien y bueno, pero quería hacer un inciso en que pensáis que es que está sufriendo gravemente, ¿no? La verdad que no. Vale, pues ahora pasamos a los chicos de Café con Leche, a Ricardo y Diana. ¿Nos lleváis un poquito por la trama, os organizáis vosotros por la trama burocrática, depósito legal, distribuidora? Sí, más o menos nos tenemos... Vosotros mismos, contadnos un poco, a los que no tenemos ni idea, porque muchas veces, yo que voy a muchas charlitas,
La gente habla como que todo el mundo sea erudito. No, y de hecho nos hemos repasado el uno al otro en plan, pero tú recuerda que aquí la gente hay que contárselo mascadito, ¿eh? No, hago un inciso por eso, porque yo como receptora Sí. muchas veces no tengo ni idea y si me hablan en esa jerga así tan y dice pues algo de allí, pues que bien han hablado, ¿no? Pero, Vamos, sí, bueno, pero pues da eso. igual, si no te enteras no te importa. Pues eso, gracias. Vale, yo os pido disculpas porque estoy bastante resfriada, entonces no hago más que toser y hablar con esta voz, pero bueno, haré lo que pueda. Yo soy Diana, él es Ricardo, somos Café con Leche. Hace su bien en aclararlo. Bueno, nunca se sabe. Claro. Llevamos editando libros desde más o menos 2014 y en este tiempo, aunque parezca mentira, pues hemos vivido bastante de todo. Luego también yo trabajé un tiempo con Ocio Editorial, estuve en el máster de taller de los libros, de edición, así que bueno, tenemos un poquito también de pie con eso. Y a ver, lo primero que quería comentar, empiezo yo, ¿no? Eso lo hemos dicho igualmente. Pues espera que me lo repase un minuto. Vale. Hay una cosa que has mencionado que me parece muy interesante, es decir, por una parte está el texto que producimos como autores, las novelas, los relatos, todo esto, y por otra parte está el producto. Perdón, Sí. ¿puedes alzar un poquito la voz? Porque los de allí a lo mejor Vale. no se van a enterar. Es decir, quería decir que por una parte está el libro, o sea, la novela, lo que escribamos como autores, y por otra parte está el producto. Las editoriales, igual que las librerías, nos movemos en una dicotomía un poquito complicada, porque trabajamos, digamos, con cosas, con una cierta sensibilidad, con temas artísticos, pero por otra parte también vendemos un producto. Entonces nos vemos obligados, digamos, a regirnos en buena parte, no al 100%, por leyes de oferta y demanda y leyes del mercado. Esto es difícil de asumir y muy complicado, sobre todo por el tema de los autores, pero el mundo editorial es en buena parte un negocio. Quería comentar, sí, Erika lo sabe, Por supuesto, es que eso buena parte. es importantísimo dejarlo en claro, porque hay mucha gente que no Exacto. no entiende la diferencia de que un libro es un producto. Es difícil porque es eso, también tienes esta parte de, bueno, nosotros, digamos, reproducimos y comunicamos públicamente algo que creemos que tiene valor. Si no creyéramos que tiene un mínimo de gracia publicarlo, un mínimo de sentido, no lo haríamos. Pero por otra parte, pues a veces también te has dado el gusto de publicar algo y te lo comes. Y es una inmensa pérdida económica. Porque aquí es lo que quería ir de los porcentajes. Vale, normalmente en la edición tradicional, estoy hablando de edición en papel, en digital luego si queréis lo hablamos. Normalmente en edición tradicional, la librería se suele llevar un 30% del beneficio que da un libro. Es decir, cuando tú produces un libro, de este libro, pues la librería se lleva un 30%, la distribuidora suele llevarse un 20% por logística, manipulación, envío, y parece mucho, pero también cuando estamos hablando de envíos a distintas partes del mundo, de una gestión de stock muy importante, pues también tiene un trabajo. Por no mencionar el trabajo de la librería, de los costes altísimos que soporta, por ejemplo, por temas de alquiler, gestión de stock, gastos fijos. gastos fijos que son brutales en el caso de una librería. Y de este 50% más o menos que queda, el autor se suele llevar entre un 15, pongamos, y un 8%. Como autores, lo primero que nos suele llamar la atención es decir, Dios, qué poquito se lleva el autor, que parece mentira en la edición tradicional. Vale, de acuerdo, también quiero hacer inciso. El editor, digamos, es el que pone el dinero para que este producto esté en la librería o esté en las manos del lector. Es decir, si el editor está haciendo su trabajo, cosa que a veces hoy en día es complicado, porque no todo el mundo hace su trabajo, Correcto. no todo el mundo lo hace, pero si el editor hace bien su trabajo, tendría que haber hecho pues, la lectura previa, lógicamente, de todo eso que pretende editar, porque ¿cómo pretendes editar algo que no has leído?
Que es un tiempo. Y es un tiempo, por supuesto. Tiene que hacer normalmente una traducción y una corrección, porque ¿cómo pretendes editar algo que no has corregido? Y ya luego vemos cosas que no se han corregido, pero normalmente tendrías, es decir, es tu trabajo como editor y es uno de los trabajos más importantes. Tienes, por supuesto, toda la parte de encargar cubiertas, encargar diseño. Cada libro tiene su propio diseño y hay que maquetarlo. Lo que comentáis, por ejemplo, de ese libro que se quedó con las viñetitas de Word, eso es una salvajada, eso es una barbaridad, eso me parece algo increíblemente poco profesional. Sí, yo no he querido ahí pensar, pero sí. Perdón, pero es que... Es decir, esto no debería llegar así. Es decir, hay una serie de convenciones, hay una serie de cosas que son básicas y esto también es trabajo del editor o del autor, en el caso de que el autor esté autoeditando. Perdón, ¿el libro del que has hablado era autoeditado o era de editorial? Era autoeditado a través de una empresa de servicios editoriales que ponía el sello, porque a veces parece que si no tiene como un sello editorial no es un libro. Por el hecho de que la editorial no hubiese cumplido Exacto. la labor que le tocaba cumplir. Pero bueno, Fantástico. en teoría, en todos los servicios editoriales tendría que haber habido la corrección. O sea, estaba Fantástico, la porque corrección. me acabas de dar el pie fantástico para comentar otra distinción importante, que es empresa de servicios editoriales y editorial tradicional. Es muy importante, es decir, me gustaría que se supiera esta diferencia porque normalmente el público general lo confunde. Es decir, la editorial vende libros, en teoría, a los lectores. El público final, el destinatario, son los lectores. Por supuesto, en realidad hay que hacerles la pelota a los distribuidores, hacerles la pelota a las librerías, hacer la pelota a un montón de blogueros. Sí, o sea, hay un montón de agentes, digamos, que tú tienes que convencer. Pero el público final son los lectores y son a quienes te debes. La empresa de servicios editoriales normalmente vende unos servicios a un autor o a una editorial, que también puede ser así. Y la diferencia es tan sencilla como que el editor, cuando ha puesto el libro, no ve nada de ese dinero hasta que el libro empieza a generar beneficios y normalmente pasan muchos meses hasta que comienza a generar algunos beneficios y a cubrir los gastos de la inversión que has hecho. La empresa de servicios editoriales te dice, toma tu libro, se supone que ya has hecho tu trabajo y se te paga. Es una cuenta de explotación rápida. Exacto. Exacto, es decir, eso es se llama llave en mano. Es decir, tú entregas un trabajo, como yo cuando entrego una traducción, y se me paga por ese trabajo que he hecho. Ha tenido que pagar al ilustrador, ha tenido que pagar al maquetador, ha tenido que pagar al corrector, ha tenido que pagar al traductor, pero ese dinero todavía no ha entrado, es virtual. Y os quiero comentar también una cosa, es decir, la gran mayoría de los libros que edita una editorial comercialmente no son rentables. Es decir, Erika probablemente lo sabe, más o menos de 10 libros que editas, más o menos, unos 7 no son rentables. El resto son bien, el resto han producido dinero. El resto han dado pérdidas o simplemente han cubierto gastos. Con lo cual, imaginad también el continuo agua al cuello que tenemos en este sentido. Sí, hay aportaciones o lo que sea. Esta cifra es internacional, no es cuestión de que en España esté peor o algo así. En España está peor porque la cifra es aún menor de ventas. Porque se maneja menos cifra de ventas. Pero esta cifra de 7, 8 fracasos por cada 10 libros que sacas, obviamente, y no los sacas diciendo, bueno, esto no va a vender nada, no sé, hombre, dices, a mí me parece una propuesta interesante, yo lo pongo en el mercado. Pero de esos, funcionar. Te lanzo una pregunta, entonces no era para ti, pero te la pregunto. ¿Tener un buen libro es garantía de éxito? No, por desgracia no. Y nosotros un poco a colación de lo que has dicho, ¿no? ¿no? Sabemos porque en nuestro catálogo tenemos libros que consideramos excelentes y no son éxito de ventas, y viceversa. Es decir, no es que no estemos orgullosos de todos, pero alguno dices, pues yo no sería el que habría dicho que... Y funciona de hecho, como autora también. Sí, hablo desde los dos bandos. No lo es. Yo creo que es parte, cuando un libro tiene éxito, normalmente o es bueno o es que ha tocado alguna fibra sensible con el lector. Ha tocado algo que ahí estaba, bueno,
alguna razón tiene. Yo no soy de las que dice, bueno, pues este libro es un éxito, pero es una auténtica mierda. Yo no sé cómo... No, Dices, bueno, seguro ha llegado de alguna tendrá, manera a aquella algo tendrá. necesidad hueco de mercado, ¿no? Exacto, exacto. Que lo ha comprado. Sí, dices, algo tendrá, pero no. Por desgracia que sea bueno, o sea, vemos en las listas de bestsellers libros que no llamaríamos buenos. Bueno, Yo cuando las veo- ¿qué es bueno o malo si una cosa... O sea, si el producto que te llega tiene cara y ojos, como él nos ha planteado en cuanto a que gramaticalmente, ortográficamente, tal, ¿qué es bueno o malo? A lo mejor tú te lees un libro y te parece fantástico, como una peli en el cine, y yo lo voy y salgo desinflada. Porque yo en aquel momento tengo unas circunstancias especiales, estoy más sensibilizada con una cosa, con otra. No lo sé, ¿puede influir eso en los éxitos o en las ventas? Sí, sin duda, cada persona tiene opiniones distintas sobre lo que es bueno o malo. Pero yo hay una cosa que he descubierto siendo editora, por desgracia, no autora. La gente es bastante convencional. Es decir, a la gente le gusta el cambio dosificadito. Entonces hay que tener también un poco de cuidado, sobre todo porque además la industria editorial está un poquito chapada a la antigua y hay que ir despacio. Y luego, bueno, pues lógicamente también creo que cuando en el momento adecuado un texto innovador encuentra su lector es potentísimo eso. Pero en general la gente es un poquito convencional, les gustan las cosas, o sea, como escritor probablemente también Isaac tenga cosas que decir al respecto, les gusta que tenga un poquito de todo. Bien. Ricardo, ¿tú? Sí, no sé, no te he dado pie a nada. No te preocupes, de todas maneras... Te quería dar pie a hablar del ISBN, que era una cosa importante, no, perdona. Oye, ahora una hablo. cosa que quería preguntar. Sí. Si el negocio editorial es tan incierto, ¿cómo es que se publican anualmente tantísimos títulos? Una exageración. Bien, porque precisamente me encanta que me hagas esta pregunta. Lo que han hecho muchos grandes grupos editoriales es, como se venden menos ejemplares por título, sacan más títulos para intentar paliar un poco esto. Es decir, la propia dinámica hace que cuantos más títulos lanzas, más dinero entra, porque claro, algo te da normalmente cada título. Entonces están un poco atrapadas en un volumen altísimo de producción. Gonzalo asiente. Atrapados es la palabra. Atrapados es la palabra. La rotación en las librerías es brutal. Apenas hay tiempo casi de que un libro llegue a su público, porque es que ya están presionando las distintas novedades. Y luego hay también muchísimos libros, ahora se está autoeditando más, se está coeditando, hay muchísimos tipos de edición. Pero sí, estoy de acuerdo en que la cifra es brutal, pero es que no está todo motivado por temas económicos. Hay libros que se editan, pues, como por parte de un colectivo, porque has querido, yo qué sé, sensibilizar con un tema. Hay libros que se editan por compromiso también. Puede Bueno, haberlo. como hay escritores que escriben también encargo, por compromiso, Claro. ¿no? Si están ahí un poco coaccionados con un contrato, no es lo mismo a veces si tienen que Claro, hacer pero además- 3 al año que si haces uno distendidamente, ¿no? Pero Me es que además imagino. también a la industria editorial tradicional a veces le sale más a cuenta publicar más títulos y en mayor cantidad de volumen, Exacto. más que nada porque además necesitan mantener toda una logística detrás, o sea, no pueden publicar 1000 ejemplares solamente de un libro, ¿no? Necesitan publicar 5000 ejemplares para poder mantener toda una dinámica de distribución, de autores, de derechos, de imagen, de un montón de cosas, es decir, de la cantidad de libros que se producen, a lo mejor, por ejemplo, en el caso yo trabajaba en Penguin Random House, la cantidad de títulos que se publicaban era como para poder mantener a los otros, es decir, necesitan tener una base firme de libros que que tienen alta rotación, que entran y salen y que se devuelven y que se vuelven a vender y se devuelven a la logística, al depósito, para que los otros que son, por ejemplo, Las sombras de Grey o algún otro libro mayor, pueda tener cabida y pueda tener espacio. Entonces, claro, existe como lo típico que existe como un iceberg, ¿vale? Un iceberg que tienes la punta, que son las grandes ventas, ¿vale? Las sombras de Grey y lo de A la Triste, por ejemplo, en el caso Planeta, y luego ya todo el resto de autores que están apostando por ellos y que incluso uno piensa,
Vale, pues una editorial ha apostado por publicar a un señor que es ilustrador, que ya a mí me tocó un caso particular que lo vivimos, que era un señor que publicaba por su cuenta y que Penguin Random House dijo, vale, pues has ganado una cantidad de votos en una plataforma de autores y lectores, pues te vamos a publicar, perfecto, y te vamos a publicar 2000 ejemplares. Vamos, que eso da para otra charla, ¿eh? Claro, eso era como para abrir botellas de cava y celebrar. Para ese autor que Penguin Random House apostara por él y le publicara 2000 ejemplares de bolsillo, pues era genial. Pero el primer año consiguió vender con suerte 300. Con suerte y con campaña y con gente. Al segundo año solamente Pues vendió 200. O sea que de los 2000 ejemplares que le publicó solamente logró vender 500 en 2 años. Entonces para Penguin Random House eso no fue una apuesta. ¿Qué hacemos con los otros 1500 libros que tenemos? Porque los necesitamos sacar, porque el coste de almacenamiento también es alto. Las devoluciones también cuestan dinero. Entonces al final le decían al autor, oye, mira, te vendo a precio rebajadísimo los 1500 ejemplares, pero llévatelos porque no los puedo tener aquí. Y el autor decía, pero ¿cómo me voy a comprar yo mismo 1500 ejemplares si no tengo dinero, si para eso ustedes me han publicado? Entonces, claro, es el pez que se muerde la cola. O sea, el mundo editorial se rige por esta figura que es el pez que se muerde la cola, siempre. Sí. Entonces, por eso que tú vas a ver siempre muchos títulos publicados cada mes o cada 6 meses, una cantidad enorme, pero también, claro, por detrás se ve todo lo otro. O sea, se ve la cantidad de libros que se devuelven, los que salen de mercado, incluso han quitado libros de catálogo por lo mismo, porque no se venden. Y de repente aparece una campaña, yo qué sé, social, y que necesitamos que este autor vuelva a publicar. ¿Y dónde está el texto? ¿Dónde está el manuscrito? ¿Cómo lo sacamos? ¿Lo podemos hacer con impresión bajo demanda o vamos a hacer una tirada nueva de 2000? Es decir, hay tantas decisiones detrás de cada título, que claro, que son invisibles para el lector. Y que el lector solamente ve lo que pone el librero allí como superventas o lo que tiene el faldón de promoción o tercera o cuarta edición. Pero todo lo que se mueve detrás es lo que sustenta el mercado editorial. Es como que se tiene que autoalimentar para poder seguir vivo. Que también es normal que el lector, yo hablo desde la parte leedora, ¿eh? Cada vez que coja un libro no puedo sufrir y fustigarme por todo lo que sufren los de detrás. O sea, tengo que tener consciente de que hay ahí un trabajo de fondo, pero, ostras, si me cojo ahí una historiadura y encima pienso, pobrecito, ahora ha trabajado 18 horas y... Es que claro, tampoco... Bueno, los directivos cobran muy bien, no trabajan. Sí, lo sé. Pero estamos hablando de otro escalón, Eso es otro nivel. Pero bueno, aquí la diferencia sería un poquito no, sería un todo entre el nivel de una editorial y una editorial pequeña. Exacto. Que es el hombre orquesta o la mujer orquesta que pasa todo por ellos, por sus manos. Vosotros, Ricardo, no sé tú, pero tú venías un poco del mundo fancinero también, ¿los dos o tú? No. ¿O estabais un poco sensibilizados con esto? Nosotros, la verdad es que hemos hecho de todo. Somos autores, cuando empezamos la editorial veníamos del mundo de la autoedición. O autoedición, sí, ¿no? También. Y hemos trabajado de eso hace que llegando, viniendo de la autoedición, pregunto, viniendo de la autoedición, que no te lo han contado, sino que vienes de ella, y yendo al otro lado, a la otra orilla, que es la editorial, tú tienes una sensibilidad especial, tienes una apertura más a la hora, yo qué sé, de cuidar, de mimar los autores, porque yo que me tomo así cafecitos con gente y tal, siempre me apuntan, no voy a señalar a nadie, porque nos conocemos todos, pero que el autor no se siente cuidado, no se siente acompañado, no se siente mimado por la editorial. La editorial tiene que ganar su dinero. Pero hay editoriales que están más arriba, que están ahí en la punta, hay las otras que están más abajo, pero en las que están a la par hay también las que son más éticas y las que son menos éticas a la hora de cuidar y de acompañar, y en la que también entra la persona, porque tú ves que ya no está el rol de autor, que no se ha de mezclar, no sé, los que tenéis amistad con los editores podréis opinar. El autor está ahí, están los contratos, están las cosas, pero cuando ya hay ese vínculo de unión, de amistad, pues yo creo que eso es lo súper chulo, ¿no? Sí. ¿No? De decir, ostras, hay un acompañamiento, debe ser porque para mí las personas son importantísimas en todo, el dinero también, pero me vengo a referir que, bueno, a lo mejor eso es lo que diferencia un poco
a la hora de cuidar y mimar, ¿no? Hombre, sin duda, porque, por ejemplo, en nuestro caso no montamos una editorial para ganar dinero, entre otras cosas porque vaya idea para ganar dinero. Pero, bueno, en el arte nada, ¿eh? Por eso, en el arte nada. Pero no la montamos con la idea de lucrarnos o de hacer nada de ese tipo, sino al contrario, porque queríamos publicar una serie de textos y una serie de autores. Y además, es decir, también siendo los dos autores, pues lógicamente tenemos cierto cuidado al hacer eso. A ese mismo me refería. Sí, sabemos que no estamos lidiando, es decir, no estamos vendiendo muebles de Ikea, estamos vendiendo libros que han sido escritos con todo el amor del mundo, además con una pasión, porque los escritores pocas veces escriben por dinero. Aunque hagan encargos, no se escribe nunca solo por dinero. Muy pocos hay de esos, muy pocos yo creo. Pero sí, más quizá por el vértigo. Sí, por el vértigo, por muchas cosas, muchas razones hay que el dinero todo el mundo tiene claro que sí, no va a salir de ahí en general. Es secundario. No todo el mundo. Pero oye, si sale. No todo el mundo. Lo que sí que es verdad, y hay una cosa que tengo que decir como editora, es hay una cosa que me dijo el editor de Taller de los Libros cuando empezamos el máster, y que es verdad, es que no. Los autores son de alto mantenimiento. Llevaba toda la razón del mundo, porque por supuesto cada autor requiere un cariño especial, y cada autor hay que tratarlo, porque no le puedes tú decir es decir, hay que usar mucho cariño, mucha vaselina, psicología pura. Mucha psicología. Tú no puedes, porque enseguida además el autor con esa sensibilidad de artista se te rebota, y como, uy, cuidadito con esto, y hay que eso, lleva mucho tiempo cuando tienes muchos autores, mucho tiempo. Pero bueno, eso es algo que hay que saberlo y que está ahí. Nos votamos entre nosotros cuando nos publicamos, así que... Sí, a ver, yo cuando alguna vez, bueno, el libro este del arte de la guerra, que es de Ricardo, yo hay cosas que yo le he devuelto y es como, esto me lo reescribes entero. Bueno, Bien, hay que ser. Y es lo que hay que obedecer. O sea, ¿nos aportas tú, Ricardo, Sí. para no...? Yo aporto de la parte más aburrida todavía, aquí para completar. Yo voy a hablar de ISBN y depósito legal, y entroncando con la un pregunta... poquito más alto, cariño. Es verdad. Entroncando con tu pregunta, para que te hagas una idea de los muchísimos libros que se publican, o sea, hoy es 13 de enero. Sí. Vale, ayer a la 1 se habían registrado 2.238 libros solo en Barcelona, De este año. de este año. Entonces, quiero decir, la producción es tremenda. Y esto lo sé porque ayer pedí un depósito legal y claro, te dicen el número y este es el último número que has entrado. Entonces, entrando en esa parte de la parte burocrática a la hora de un libro, como todo en la edición, hay una mezcla extraña entre tradicional, no tradicional, que hace que todo sea muy raro. Entonces, hay una paginita que casi nadie se lee en todos los libros, la que te dice, pues el copyright y todas estas cosas, y ahí está el ISBN y el depósito legal. El ISBN es un estándar internacional que nace en los años 60 en el mundo anglosajón y se acaba estableciendo para todos. Al principio es gratuito, hasta que en algún momento a alguien se le ocurre la genial idea de venderlo. Entonces, desde ese momento, a pesar de lo que se cree, el ISBN no es obligatorio. Los libros no necesitan tener ISBN, lo que pasa es que la vida es mucho más fácil si lo tiene. Entonces, es mucho más fácil crear un código de barras para el libro con el ISBN. El ISBN identifica el libro con respecto al número de páginas que tiene, el editor, el autor. Y de hecho este libro, si lo reimprimiésemos en tapadura, por ejemplo, tendría otro ISBN, porque es otro libro. O sea, es su carnet de identidad. Exacto. El ISBN es el carnet de identidad internacional. Y en ese formato específico, además. Y en ese idioma. Y en ese idioma, por supuesto. exacto. Y en esa edición. ¿Cuánto saben los editores? Lo que pasa Esta es es la parte... claro, que eso es importantísimo, no solo porque sea el carnet de identidad del ISBN, sino que prácticamente todos los libreros necesitan ese número para poder comercializar el libro. Si no lo tiene, el librero te puede decir no lo vendo, que no tenga ISBN, aunque sea autoeditado, que sea editorial, o hay alguna otra manera de que el autor lo venda en mercadillos y tal, pero es que el ISBN, pues, como dice, facilita mucho. Ya vamos un poco, digamos, casi al mundo fancinero otra vez. Que está muy bien, tiene sus ventajas. Y el ISBN lo puede comprar cualquiera. Se compra online. La ventaja de la editorial es que puede comprar más baratos. Pero cualquiera puede comprar un ISBN. Y no es obligatorio. El depósito legal sí es obligatorio.
y no lo puede comprar cualquiera. Entonces es una cosa muy rara, porque el depósito legal es una cosa que viene del siglo XVIII, de los primeros Borbones, que tú tienes que dar unos libros para la Biblioteca Nacional Española, para que se pueda mantener la cultura, hacer investigaciones, lo que sea necesario. Entonces, básicamente, tú tienes que estar registrado como editor, con actividad económica, te acercas al lugar de la Biblioteca Nacional, te dan un código, y a partir de ahí pues tú pides el número de depósito legal y les tienes que dar 4 ejemplares a la Biblioteca Nacional. Entonces, eso sí es obligatorio, pero nadie lo va a mirar. Porque casi nadie, quiero decir, no va en el código de barras, no va a ninguna parte, entonces... Es un trámite burocrático. Es un trámite burocrático que, curiosamente, no todo el mundo puede acceder a él, a pesar de que todo el mundo puede acceder al ISBN, y es esa mezcla, como decía, rara. Y luego hay más cosas, porque el ISBN, por ejemplo, indica el país, y en teoría tú solo puedes cogerlo en tu país. Pero hay mucha gente, sobre todo autoeditados, que tienen ISBN de Estados Unidos, porque lo compran en Amazon. Entonces, claro, es esa mezcla extraña que hay. Burocráticamente es una mezcla extraña. ¿Y costos? Y si eres por situarnos, porque ya no digo, tenemos ni idea. cuando eres editorial, cuanto más compras, más valor de sale. Una editorial pequeña nos puede comprar por 10 euros. Si no recuerdo digamos. mal, 14. Sí, 140 euros los 10 y Sí, por eso. Pero 10 si lo masiva. compras individual te si vale compras 100 49. son Sí, unos 40. 600 También. euros, lo cual es maravilloso. Exacto. Pero claro, siempre Claro, estás con... tienes que ¡Ay, sacar haces 100! el pack de 100! Sí. El de 10 al de 100. Si eres un autoeditado cuesta unos 40 euros, creo. También se ve. Vale, no, es que no tenía. 43. 40 y algo. 43. Mientras que el depósito legal es gratuito. Solo tienes que entregarlo todo. ¿Y la propiedad intelectual? No... La propiedad intelectual ¿Es cosa del autor? la propiedad intelectual siempre es tuya. Lo que pasa es Pero has de editar esto. no es obligatorio. Es como decirlo, es como una especie de seguro de vida. O sea, es tuya la propiedad intelectual, de hecho el registro no existe en todos los países. Y tú básicamente vas al registro, pagas un poco de dinero para que te guarden una copia. Para que si alguna vez tienes un problema, que tú puedas decir, mira, aquí está mi copia del registro intelectual, no me toques las narices. Pero la propiedad intelectual es tuya en el mismo momento en que escribes algo. Aunque sea en un papel, en lo que sea. Yo, por ejemplo, te doy una idea como autora. El libro que tengo editado con otra editorial, porque la mía no me gusta, pues el libro que tengo editado con otra editorial no lo tengo registrado en ninguna parte, porque digo, hombre, que más prueba que, oye, yo publiqué el libro aquí y está aquí. Pero que es opcional, que si el autor lo desea como protección adicional lo puede hacer. Cuesta unos 15 euros, creo. 14 o 13. Sí, es muy poquito. Va subiendo la cosa. Va subiendo. Sí, todo Va subiendo. Va sumando. Costó 12 De hecho, euros. va al peso. Por página, ¿no? Ya. Y bueno, yo creo que eso es la parte más burocrática. ¿Algo más que añadir? A esto no. Como mucho, no sé si No, quieres solo que el saber modelo traducciones. tal como es Falta ahora... tu pincelada de traducciones. las traducciones. No te ibas a escapar. Vale. Pues- Perdón, ¿puedo preguntar por el tema de las subvenciones para editoriales? Sí. ¿Qué tal anda? Mal. Como no tenemos esto. Era evidente esa Mal. respuesta. Básicamente tienes las subvenciones que da... Pues, tienes algunas, por ejemplo, si editas en catalán no estoy segura, no me quiero pillar los dedos porque conozco muy poco. Si editas en castellano tienes del gobierno de España, pero nosotros nos han denegado, hasta ahora las que hemos pedido. Tienes de la Unión Europea, pero lógicamente el libro que tú publicas pues tiene que, cuanto más prestigio tenga, si ha ganado premios, si ha vendido mucho, es decir, pues tienes más probabilidades de ganarlo. Pues si tú tienes involucrada a una gente, pues editores con más prestigio, traductores de prestigio. Eso todavía no las hemos pedido, las de la Unión Europea. Y luego, en temas de traducción, tienes también subvenciones específicas para ciertos idiomas. Por ejemplo, pues puedes tener para idiomas nórdicos, para el alemán. Para el inglés hay prácticamente cero de traducciones del inglés, porque es lo que casi todo el mundo traduce y lo que es más sencillo. Pero si tú quieres traducir, por ejemplo, del lituano o del finés, probablemente tengas una subvención. Eso sí, para recibir la subvención, el libro editado se lo envías y a lo mejor al año y pico recibes una subvención que te da para pagar exclusivamente la traducción. 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, para que nos entendamos. Viene a ser.
Sí, no sé, ¿alguien quiere preguntar algo de las traducciones? Sí, En yo, lugar de contaros yo el oye, os rollazo. invito a ir preguntando, por favor, esto es algo muy inclusivo y para que nos vayamos desbordados de información. ¿No? Pregúntame tú algo. Eso es que os explicáis bien, os explicáis muy bien. Bueno, luego habrá más cosas. Dinamizamos y vamos con Erika, ¿te parece? Perfecto. Nos hablas un poco de la importancia de los contactos, las decisiones de marketing, pero me gustaría que tocases un poco también porque hay una tendencia desde fuera de las editoriales, o sea, desde fuera de vuestro ámbito, que parece que siempre se publica a los mismos, aunque sean las editoriales pequeñas, o al menos yo percibo eso, ¿no? Es como muy sectario, ¿no? Porque no sé si es porque realmente es una apuesta un poco más segura si tú conoces cómo escribe el autor y sigues publicando sus libros, o no sé, explícanos la diferencia un poco entre el emergente mediático entrecomillado, sea porque sea especializado, porque tenga ya un poco o el perfecto desconocido. ¿Tiene posibilidades el perfecto desconocido? Tiene posibilidades, pero... Ahí el pero. El pero es el pero. Es que, a ver, cuando las editoriales siempre publican a los mismos autores, a veces es porque ya hay contratos firmados con ellos, por ejemplo, vale, pues te contrato 5 títulos para publicar en estos 5 años. Y entonces el autor que ya sabe que ya ha publicado antes y tal, entonces ya le espera el manuscrito, el texto. Entonces, claro, se repiten de volver a publicar al autor porque saben que ya tiene un público cautivo, porque el género con el que publica ya tiene un público determinado, un segmento que ya está cubierto, que es el nicho de mercado. Entonces, por eso que hay editoriales grandes que apuestan por los mismos autores cuando ya tienen ese mercado cubierto y lo quieren explotar al máximo. Pero volvamos a las pequeñas. Pero cuando estamos con las pequeñas, existe el tema, como decía ella Diana, que si tú te encuentras con un autor que nadie conoce de nada y ves que el texto es llamativo, que es interesante, que tiene algo distinto de lo que hayas tú leído, o cómo el texto está plasmado, que te llama mucho la atención, la editorial toma esa decisión, que es una decisión difícil de decir, ¿lo publico o no lo publico? Es decir, no lo conoce nadie, no ha publicado nunca nada, y sin embargo hay algo en el texto que me ha cautivado desde que lo leí, y que si a mí fue capaz de removerme las entrañas cuando lo leí, al otro lector también se lo tiene que remover de alguna manera. Y es allí donde la editorial decide, ¿lo publico o no lo publico? Entonces, claro, es una apuesta. Es como cuando tú te compras un número de la lotería y dices, vale, pues voy a apostar por Carlos para decir que no ha publicado nunca, pero su texto, como a mí me gusta mucho, cómo está planteado y lo que me causó a mí, quiero que al público también le cause lo mismo. Entonces yo apuesto por él, empiezo a trabajar con él el tema de las correcciones, el informe de lectura, el texto cómo está, y empiezo ya a imaginarme el resto de las decisiones duras. Duras digo yo porque cada decisión que uno toma en ese momento del libro es lo que a la larga será o un éxito o un fracaso. Porque en ese momento es cuando las decisiones, ¿a qué me refiero yo? Por ejemplo, tengo un título, un libro, y el título del libro no me convence, hay que cambiarle el título. Es una decisión que hay que negociarla con el autor. ¿Estás de acuerdo con cambiarle el título? Yo te convenzo para que lo cambies por esto, por este otro. Y el autor dice, no, que no, porque ese es mi título y yo lo pensé así y lo soñé así. Negociar con el autor. Por eso que son decisiones difíciles. Luego está el tema del diseño de la cubierta. Yo tengo ya una imagen mental, un dibujo de cómo quiero que atrape al lector esa cubierta, pero al autor no le convence. Entonces tengo que yo convencer al autor, pero claro, yo como editora, es decir, soy yo la que tomo la decisión final. Yo puedo negociar con el autor, decir, mira, no me gusta tu cubierta y yo voy a poner la que yo creo que va a ser más comercial, va a tener más entrada, va a llegar más. Porque soy yo la que estoy apostando por el libro, soy yo la que voy a pagarlo. Entonces, si tú estás de acuerdo, bien. Si no estás de acuerdo, bien también. Ya hemos firmado el contrato de edición, por lo tanto, otra decisión difícil. Luego, cuando ya están esas decisiones más duras tomadas, empieza lo otro, que es decir, a ver, ¿cuántas páginas tiene el texto? ¿En qué tipo de letra lo voy a publicar? ¿En qué tamaño y en qué encuadernación? Que todo influye. Encuadernación, ¿a qué nos referimos? Que no es lo mismo coger un libro en tapadura
que es mucho más caro al momento de producirlo, de imprenta, que un libro en tapa blanda, o que tiene solapas o no tiene solapas, o si la encuadernación es fresada o hilada. Es decir, hay muchas cosas que son también decisiones internas del equipo editorial que a la larga influirán al producto final. Es decir, si realmente será atractivo el producto final como formato al lector, la cubierta, los textos que van detrás también tienen una finalidad de marketing. La sinopsis, cómo está redactada, influye mucho, la biografía del autor, el lomo, cómo está definido, etc. Son decisiones que son invisibles, o sea, el lector ni se entera que todas esas decisiones tienen un porqué, no se llega y se edita un libro en tapa blanda o en tapa dura porque sí, hay motivos detrás. Entonces, y que a la larga, la idea justamente es esa, que sea más barato para el lector para que lo pueda comprar, que lo importante es eso, vender un producto. Que sea fácil de leer, o sea, que si se lo abre, la letra no sea muy pequeña, porque hay personas que les cuesta leer, por lo tanto un tamaño 10 de letra es casi ilegible, un tamaño 9 es imposible. También el papel, que a veces hay libros que son tan gruesos como Los Pilares de la Tierra, o este tipo de libros así, que el papel es tan delgado, porque claro, es que por la extensión que tiene el libro no puedes elegir un papel de 90 gramos, porque si no te quedaría así un libro. Son también decisiones, es decir, hay un montón de decisiones detrás de cada libro que tienen una finalidad de marketing para vender el libro, pero también de comodidad para el lector, ¿vale? Por ejemplo, una vez conocí a un autor que a mí era como, ¿cómo lo convenzo para que no publique su libro con mayúsculas? O sea, todo el texto entero con mayúsculas. Es mi libro, la respuesta que me daba es mi libro y mi libro lo vale. Mi historia lo vale, por lo tanto lo quiero publicar en mayúsculas. Lo siento, pero es que no te puedo publicar tu libro en mayúsculas. ¿Puedo preguntar sí. La razón del empecinamiento? Bueno, era un señor mayor que estaba empecinado con su historia y que era como la historia de su familia. Entonces él quería destacar la historia de su familia. Sí. Ah, vale. Claro, más que nada por eso, solamente era eso. A ver, redondeando un poco, o sea, haciendo un breve paréntesis, ¿por qué explico estas cosas? Porque yo vengo yo trabajé, como les decía, en Penguin Random House, pero en la división de Me Gusta Escribir, que era la plataforma de autopublicación. Entonces, como formábamos parte de una empresa de servicios editoriales, el autor contrataba los servicios, contrataba el paquete de publicación y se lo publicábamos en tamaño 14 por 21, 15 por 23, en tapa blanda, etc. Pero el resto de cosas, si el autor lo quería, lo tenía que pagar, ¿vale? Es decir, yo te recomiendo que le hagas un informe de lectura, pero el informe de lectura cuesta dinero. ¿Lo puedes pagar? ¿Sí o no? Pues sí, lo puedo pagar, o no lo puedo pagar. Pues tu libro saldrá así publicado y ya está. Eso es cuando el autor paga por un servicio, como decía yo, con llave en mano. Pero desde el punto de vista editorial tradicional, que no es autopublicado, es el editor el que pone la pasta para ese libro y es el editor el que decide. La corrección corre por cuenta del editor. Entonces también es una decisión. Voy a cambiarte una frase entera, le digo al autor, porque esto no tiene coherencia, porque esta frase no tiene sentido. Me estás repitiendo la misma historia en 2 párrafos antes. O me estás repitiendo una misma palabra 4 o 5 veces en el mismo párrafo. A ver, hay un diccionario de sinónimos y antónimos. Yo te lo voy a cambiar porque es mi libro, porque es mi apuesta. Y a ti si te gusta bien y si no, bien también. O sea, forman parte de todas las decisiones duras que se tienen que trabajar con el autor. Eso en cuanto a lo que es el formato, ¿vale? O sea, texto, encuadernación, tamaño, portadas, etc. Luego está cuando ya el libro ya está vivo. Cuando decimos que está vivo es porque ya existe en papel. Y empieza toda la otra parte de decisiones duras también de marketing. Es decir, como editoriales, ¿cómo podemos sacar este libro y se lo ofrecemos bien al lector? Porque queremos que el lector disfrute. Tanto como yo disfruté al leérmelo 4 o 5 veces cuando lo estaba editando. Entonces, o más. Entonces, claro, ¿qué decisiones? Las típicas decisiones que, bueno, voy a hacer una nota de prensa, voy a mandar un comunicado a los medios de comunicación, voy a hablar con las radios para que entrevisten al autor, me voy a hacer presentaciones a la punta del cerro de no sé dónde, me voy a hablar con los blogueros y mandarle los ejemplares para que lo lea y por favor léetelo y al mes siguiente te leíste el libro para que me hagan la reseña en tu blog. Estar persiguiendo a la gente y estar... Entonces, claro, el editor tiene como esa dualidad de pelearse, entre comillas pelearse, con el autor para tomar todas estas decisiones del producto antes de que esté vivo y luego
pelearse con todo lo demás, es decir, con los libreros, con los blogueros, con los medios de comunicación, con los eventos, porque hay que hacer muchos eventos también para que el autor sea conocido. Las editoriales que lo hacen. Claro. Cuidado. Sí, porque ¿Bien? no todas las porque no editoriales todas lo van hacen. Deberían, Deberían. que es lo que Entre apuntabas otras tú antes, cosas, ¿no? deberían, si quieren... Porque van su mover el beneficio, libro, además, claro, también. porque Esto es es su algo dinero. incomprensible, ¿no? Que tú dices, a ver, tú, perdón, Erika, Sí, pero creo que es importante porque, o sea, es que a veces yo vuelvo a mi posición de leedora, tengo la sensación que la cosa no va con la gente, ¿no? O sea, hay la ilusión terrible de, yo tengo mi tesoro, mi libro, lo quiero exponer, lo autoedito, en autoeditados, muchas veces lo hemos comentado, que la gente hace 2 presentaciones y como eso es duro y hay que... ¡Pum! Ya estoy escribiendo otro libro, ya voy por la página 285, ¿no? Y ¡pum! Y así 3 o 4 libros. Y aquel queda muerto o distraído ahí en las estanterías, ¿no? Porque no se ha trabajado. Pero también por la parte editorial, también pasa cuando no se hacen las cosas bien. Sigo hablando siempre en editorial pequeña, en editorial, ¿vale? Que muchas no hacen todo esto que vosotros estáis explicando. Entonces el autor también se queda defraudado, ¿no? Porque ha apostado por él. De todas maneras, también hay una cosa que ahora se confunde muchísimo. A veces, popularidad no es igual a ventas. No, por No, descontado. lo digo porque Sí, estoy de es que acuerdo. ahora hay, por ejemplo, con el tema de, ostras, este autor es súper conocido en Twitter, seguro que vende un montón. Por ejemplo, o este libro es súper conocido en tal. Tenemos que tener en cuenta que en las redes sociales se nos muestra lo que nos creen que nos interesa. Por es decir, supuesto. a veces vemos 8 veces el mismo libro y decimos, guau, tiene que estar vendiendo una barbaridad. A lo mejor no. A veces hay libros silentes, como tú los conoces, seguro, de estos que tú dices, pues yo nunca pensé que esto, así a la chita callando, vendería tanto. Nosotros tenemos libros a los que no necesitamos hacerles publicidad porque venden. Lo cual es maravilloso. Es como un libro Ojalá del que no tengo que sucediera, hablar ¿no? nunca porque siempre vende algo. Y hay otros a los que hay que ayudarles más. Entonces depende mucho porque hay algunos libros a los que efectivamente tienes que hacerles su campaña y tienes que moverlos y tienes que hacer... Y hay otros que es que van solos. La romántica, por ejemplo, es un género fantástico en ese sentido porque suele ir sola. La romántica y la erótica. Normal. Funciona así. Eso mueve el mundo, perdona. Es un mundo particular, sí. Lo otro ya pero son ya tremendos. pesadillas, pero eso Sí. es... Era... Sí, no, y bueno, para redondear un poco el tema... No, acaba, voy a que para redondear es que todas estas decisiones, tanto los trámites legales como un buen texto, como una corrección, como las decisiones de marketing, de encuadernación y tal, todo esto se hace pensando justamente para que el lector disfrute. Es decir, siempre, y por eso que hemos titulado así la charla, el lector es el que gana al final. Estamos haciendo todo esto detrás de diferentes maneras uno, con otras maneras otro, por su cuenta o por cuenta de terceros, pero la idea, el proyecto final, o sea, el propósito final es que el lector gane, que el lector disfrute con esa lectura y sea capaz de decir, vale, pues me gustó y lo recomiendo, o no me gustó para nada y ya está, lo dejo allí. Pero claro, la idea es esa, o sea, que todo lo que estamos haciendo es justamente para eso, para que el lector pueda disfrutar un buen libro, un buen producto, y no se lleve el chascarro de encontrarse algún texto escrito con mayúsculas, o con faltas ortográficas, o con errores de imprenta, que a veces incluso pueden venir con las hojas mal cortadas. Sí. ¿Creéis esto va un poco para todos y el público opina? Ahora continúas tú. No sé si has acabado. Sí, ya te. ¿Creéis que la idea es no ir a la confrontación, sino ir a la mejora, a ofrecer el buen producto? Da igual, yo como leedora, vuelvo otra vez a mi ombligo, quiero que me llegue un buen producto. Si yo pago, me lo invento, 10, 18 o 23 euros, yo soy persona de tejido social y de tejido de personas y de que todo influya. Pero yo a la hora de leer, sinceramente, si a mí me ofrecen un buen producto, lo que me llega, me deleita en todo, en textura, en forma, en texto, me da igual de dónde venga. Y de hecho esta charla surgió con Erika por eso, porque tenemos la percepción siempre que la autoedición es la hermanita pobre de las letras
que en muchas ocasiones se lo gana a pulso porque no ofrecen un buen producto, pero también hay muchos bodrios de parte de las editoriales, perdona la palabra, pero también es así, ¿no? Horribles, Entonces, horribles. como lector, quizá no va tanto en la confrontación, sino en... ¿Qué pensáis vosotros? Contesto Isaac también, que Sí, está... no, yo... no. Están aquí apalancados. ¿No sabéis dado cuenta que se han hecho dos pancartas? ¿Vosotros habéis interactuado y ellos Yo están pienso que escuchando? bueno, esto lo quería comentar después, ¿no? Que hay una cosa que es fundamental, que es el respeto al lector. Si tú lanzas un libro chusquero con cosas mal encuadernado porque te has querido ahorrar has ido a encuadernarlo con cualquier imprenta Haces unas mala, fotocopias poco más. falta de ortografía, una portada que has dibujado tú mismo porque te piensas que eres ilustrador profesional, ¿no? Yo creo que eso forma parte de respetar al lector. Después habrá suerte o no, pero fundamental Ya, eso es diferente, total. ser profesional en ese sentido. ¿Tú cómo lo ves, Ignacio? Bueno, yo creo que hoy en día al final es, bueno, creo que el libro de Isaac pues, es un gran ejemplo, ¿no? Lo que nos gustaba antes Teresa, es cuál es la diferencia entre un buen libro autoeditado, o sea que se han trabajado y se han pulido todos los aspectos, y una editorial, pues los ves y no ves la diferencia. Por eso, porque al final lo que buscas es que el producto sea de calidad, independientemente de que haya seguido un camino de edición o el otro, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debería ser. Por desgracia, la autoedición pues tiene un poco este estigma, ¿no? De que la autoedición pues, es algo poco trabajado, donde vas a encontrar errores, que está mal editado, pero yo creo que hay que quitar eso porque, pues como en el mundo de la edición hay cosas muy bien hechas y cosas no tan bien hechas, ¿no? Y yo creo precisamente, igual, se busca por parte del mundo editorial grande, ¿no? Pues darle demonizar la autoedición pues para que la gente no confíe en ello cuando hay pues, grandes trabajos, como digo, para mí el libro de Isaac me parece eso impecable. Yo quería hacer una pregunta. Pregunte. Estamos hablando prácticamente desde el principio del libro como un producto que ha de ser a la venta, desde luego con todo ese respeto, con la calidad literaria que tenga que tener, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el fondo un producto, y sobre todo cuando lo habláis las editoriales, del que esperamos sacar un pequeño rédito, ¿no? Un pequeño rendimiento, y que si nos puede dar para apoyo, mejor que no dé para otra cosa menos, ¿no? O sea, entonces, pregunto quizá un tanto desde la ignorancia, ¿no? Pero también me lo planteo. A la hora de poner ese producto en la venta, como producto, como marketing, en ese producto puede entrar también el autor. Quiero decir, desde las editoriales se puede pensar que a igual calidad de texto, este autor que tiene más don de gente, que tiene más capacidad en las presentaciones, que en una emisora de radio nos puede dar más juego, lo editamos antes que este otro, que anda con sus dificultades, etcétera, etcétera. Sí. O sea, el autor como producto Sí, también, ¿eh? Sí, claramente. Es decir, por desgracia sí, hay autores que sabes, por ejemplo, que tienen una capacidad o un don de gentes o una capacidad de seducción que no tienen otros. Lo que pasa es que, digamos, la tarea del editor debería ser, bueno, vale, efectivamente, sí, en igualdad de condiciones puede que yo elija, no siempre por eso, que también hay autores con los que se trabaja mejor y autores con los que se trabaja peor. Desde la comodidad del mismo editor, ¿no? Claro, de poder tener ese feeling de la hora de trabajar. Me encanta esto, pero el autor tela, ¿eh? Entonces, cojo el autor más sencillo, sí, cierto. Pero a veces también, por ejemplo, hay que saber convertir pues, un autor que no sea el mejor en el tema social, que casi ningún autor lo es, en algo bueno. Yo qué sé, el autor del Guardián entre el Centeno ha concedido, que yo sepa, poquísimas entrevistas, apenas se le ha visto, apenas ha hecho nada, y entonces tú haces la leyenda de que es un señor que no le interesa todo eso. Por ejemplo, Haruki Murakami, se me ocurren un montón. Tú tienes que montar la historia de manera que al lector le llegue bueno, pues esa idea de que esa persona es X. A lo mejor no te va a ayudar tanto en la campaña de publicidad, pero bueno, si tú puedes crear una pequeña leyenda con su nombre o lo que sea, todo eso contribuye, todo eso es fantástico, sí. ¿Qué conteste, Erika? Es que
Bueno, como muy bien dice Diana, existen autores que son muy difíciles de tratar y otros que son muy fáciles. Pero yo apuesto más por el contenido del autor que la personalidad del autor. Porque a la larga la personalidad hoy puede estar muy contenta y mañana puede estar muy triste. Y mañana puede estar desganado y no quiere levantarse a una presentación y después al día siguiente me hace 2 o 3 presentaciones al hilo. Porque las personas somos así. Entonces para mí, yo prefiero no elegir por autor, ni por su capacidad de hablar en público o no, sino que yo apuesto más que nada por el contenido que ofrece al lector. ¿Vale? Porque como te digo, a la larga el autor hoy puede que esté simpático y mañana que esté en un borde. Es decir, yo prefiero el texto, porque al final el texto en sí mismo, cada texto es diferente porque forma parte del estilo del autor. Entonces la personalidad del autor está en el texto, está en el estilo. Y eso es lo que yo he contratado, eso es lo que yo he pagado, eso es lo que yo he publicado. He publicado el alma del escritor en su estilo en el libro, independientemente si habla bien o habla mal en la radio, ¿vale? Porque eso se puede manejar, se puede arreglar, se puede hacer de otra manera. Esa por lo menos es la lectura. ¿Ya? Sí, me doy por servido. Vale. Isaac, ¿nos aportas tú ventajas o desventajas de tu opción? Como he dicho antes, Isaac autoeditó su primer libro con buenos éxitos. ¿Te incomoda decirnos la cifra de tus ventas? Bueno, no son reales, Bueno, porque realmente no llevo una es cuenta, igual, pero... a grosso modo. Bueno, está el primer libro por una 7ª edición, las 5 primeras fueron de 200 ejemplares, bueno, una cantidad prudente para un autopublicado, que a partir de la 5ª son de 100 en 100. El cálculo estamos con las 7ª no todos son vendidos, hay muchos libros que son regalados como estrategia de promoción, que creo que es importante también, es una manera de... Bueno, eso te abre camino para un segundo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo lo que quería tratar es el tema que comentaba Ignacio antes, que es esa etiqueta diabólica, que es un estigma, ¿no? Que es lo que cuando uno habla de autopublicación y no entiende mucho del tema, pues se imagina 4 fotocopias grapadas y todo hecho por el mismo escritor, ¿no? Si alguien quiere autopublicar, que no lo haga así, ¿no? O sea, hay muchos medios para seguir las pautas que hace una editorial. Yo en mi caso autopubliqué porque las opciones que tenía para publicar con editoriales pues no me convencían y creía que yo podía hacer el trabajo mejor que ellos. No es difícil cuando ves algunas editoriales, porque el trabajo que hacen es prácticamente nulo, entonces no es que yo me las dé de ser bueno, sino que hay editoriales que son muy malas. Entonces me propuse ese reto, ¿no? Con una experiencia anterior, con 3 compañeros, que autopublicamos un libro y vi que que podía hacerlo y mejorarlo, ¿no? Entonces fue ese reto en el 2015. Y nada, bueno, aquí tengo, para que lo vayáis viendo, antes de entrar, he hecho aquí, esto es el secreto, esto es una táctica. ¿Esos son tus desvelos? ¿Esos son tus desvelos? Y ahora la comentaremos, si queréis la vais pasando. Esta es la táctica que yo he seguido para autopublicar, la miro, ¿no? la última. Sí. Es un campo de De hecho, por allí Claro, detrás veo 2 autopublicados que lo mismo, pues después yo verá algún secreto mío y en un deporte? ¿Lo has recreado en un deporte esto? Bueno, es que yo tengo la máxima de... ¿A ti te gusta el tenis? A mí me gusta el deporte, sí, y bueno, de un entrenador que me gusta, que es el Cholo Simeone, que habla de partido a partido, ¿no? Y creo que con el tema libros también hay que ir partido a partido. Y bueno, hablamos de este estigma, ¿no? Ignacio comentaba también que, no sé cómo lo has hecho, que no hay diferencia entre libros, a veces no hay diferencia entre libros autopublicados y publicados por editorial. Sí que la hay. Los publicados por editorial están en la mesa central y los autopublicadores están en la estantería del fondo. No, por suerte no en todas las librerías pasa y muchas apuestan por ese libro autopublicado y hay que agradecerlo por 1000, porque es un favor muy grande que nos hacen. Datos técnicos importantes, poco puedo daros que no os hayan dado ya ellos. Yo seguí los mismos pasos que ellos han hecho, contratando los servicios de
de portadas, servicios de corrección. Tú en los 2 libros que tienes, los que lo conocemos, pero apuestas mucho por tus portadas, eliges mucho, Sí. muy meticulosamente tus portadas, son muy llamativas cada una en su estilo, pero tú ves esa portada y no te deja indiferente. Era algo prioritario para ti. Sí, lo es para cualquier escritor y para un escritor autopublicado pues muchísimo más. Porque si tu nombre no se conoce, tienes que tener algo que haga que capte a esa persona que está paseando por la librería y ese libro pues le llame la atención. Yo pues puse mis esperanzas en esas 2 portadas, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, al ponerme en la piel del lector, creo que yo, o sea, yo como lector quizá podría comprar esos libros, ¿no? Por esa portada. Y en cambio no has apostado por libros cortitos porque es un microcuento tu título. Bueno, también es... No te pregunto por qué esa opción, porque podías haber buscado algo más reducido, más corto, y en cambio los 2 se ha repetido, ¿no? De que no sea una cosa muy elíptica, muy cortita, ¿no? También, ¿Era algo que tenías claro también? En el caso del segundo libro, sí que lo tenía claro. Siempre, desde que empecé a escribir el primer texto, sabía que se iba a llamar, como se llama, ¿no? Que es Buscando el lado frío de la almohada. En el caso del primero, que es cosas que escribí mientras se me enfriaba el café, el título salió después. Creí, muchas veces cuando haces un libro de relatos, generalmente el título suele ser el nombre de uno de los relatos. No me convencía la idea y quise englobarlo en algo que los uniera a todos. Las historias son totalmente distintas, no había nada que los uniera, salvo ese café frío que a mí me quedaba cuando yo terminaba de escribir cualquiera de los relatos. No has hecho presentaciones del primer No, libro, o no, sea, lo has manejado en esas cifras sin haber hecho ninguna presentación. Esto es un dato a tener en cuenta también, porque es otra forma, ¿no?, de llegar. Bueno, yo creo que las presentaciones son muy importantes. Yo en mi caso no las hice sinceramente por miedo que no viniera nadie. Entonces preferí potenciar primero redes sociales y después, pues, si en algún momento tenía ya una seguridad de que en esa presentación vendría gente, pues entonces Me parece una decisión extraordinariamente sabia. Sí, prudente más que nada. Bueno, le ha resultado fantásticamente bien porque ha trabajado muy bien las redes también. Sí, de y hecho los hay puntos, una constancia. ¿En cuántos puntos tienes de España? Tú tienes en muchas ciudades, viviendo en Barcelona y teniendo un trabajo que te ata a ti, porque tú no viajas en general por trabajo. Es por ocio, cuando viajes o sí, por... y a veces pues lo hago las 2 cosas, ¿no? O sea, ya, pero que no tienes no tienes un trabajo que te lleve a diferentes puntos que te faciliten, ¿no? No. El caso ha sido poquito a poco. Sí, tenía un par de anécdotas para explicar, ¿no? Porque me comentaste tú las cosas, los pros y contras, ¿no? De autopublicar. Sí, por supuesto. Hay 2 anécdotas, una quizá un poquito más mala, que no es mala, y otra que es muy buena, ¿no? Empezaré por la mala, y que la recuerdo bien, ¿no? Estuve un fin de semana en Madrid con la intención de buscar una librería. A día de hoy tengo ya 4 puntos de venta en Madrid, ¿no? Después de 3 años con ese primer libro. Pero bueno, buscaba ese primer punto de venta. Me hice una lista de librerías y nada, empecé a patear, ¿no? Como se dice, por Madrid, ¿no? Por toda la ciudad, fui punto por punto. Tenía, no sé si 5 o 6 librerías. Y bueno, las 4 primeras, durante toda la mañana, pues no aceptamos autoeditados, está muy bien, pero que tampoco aceptamos autoeditados, así toda la mañana, ¿no? Cargado con la maleta con 15 libros, son 200 gramos por libro, 300, que bueno, no pesan mucho, pero cuando llevas pues 2 o 3 horitas paseando, bueno, al final hacía calor, además era septiembre, y recuerdo que me senté después de 4 librerías que me dijeron que no, me senté en un banco cerca de la estación de Tribunal, hacia la parte de arriba del Fuencarral, y pensé, hostia, qué complicado es esto. Yo pensaba que ya los tendría colocados. Y nada, después sí, bajé para Lavapiés, hay un buen trozo, y allí pues en una librería cafetería la chica le gustó el libro y tal, y digo, ¿y cuántos me dejas, tío? Te dejo los 15. O sea, ya por favor, quiero ir ligero, ¿no? Y allí pues lo vendieron muy rápido. Sí. ¿Se quedó los 15? Sí.
Sí, Wow. y lo sacó en una librería cafetería, lo que comentábamos, el título da... Bueno, daba el juego, Cafetería, porque era un buen sí, producto también, Sí. no gustaba a la gente, o sea, El lavapiés, sí, sí, creo que lo se llama conozco. La Infinito. Sí, La Infinito. sí, sí. Hacen teatro, sí, está muy bien. Sí. Vale, ¿y la otra? Y la otra es la buena, o sea, esta parece que sea mala, Esta no era acaba muy mala. bien. Bueno, pero Fue yo recuerdo ese costosa. momento banco que estaba yo, bueno, estaba cansado. Pero que a veces las cosas no salen, bueno, muchas veces no salen como tú Sí. piensas, ¿no? De hecho, La mayoría. las dos primeras librerías en las que yo veía mi libro colocado aquí en Barcelona no me salió bien. Las dos dijeron que autoeditados no. Está muy bonito, pero autoeditados no. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y la buena es esto, en una librería aquí en Pau Claris, en Laie, ¿no? Pues también dejé mis libros. El librero tuvo sus dudas, era autoeditado, pero lo miró y le gustó. Y pues allí pasó una cosa pues como muy... que a mí me ha dado, me hizo mucha... hablaremos de ilusión o qué, pero me puso muy, muy, muy contento, ¿no? Que es que por allí pasó Care Santos, la escritora, vio el libro, le gustó, lo compró, cuando lo leyó le gustó también, ¿no? A veces no se sabe, si después lo lees a lo mejor no te gusta, ¿no? Le gustó y hizo una reseña en El Mundo, en el periódico del Mundo, en el suplemento del Cultural, ¿no? Eso, pues, para un autoeditado, pues se reconforta mucho. Mi objetivo de autoeditar es llegar a una editorial, desde el primer día en que autoedité. ¿Crees que un libro debe de pasar por Sí. una editorial? Totalmente. Creo que autoeditar tiene fecha de caducidad, a no ser que seas un superhéroe. Es algo duro, que no, de hecho no te da dinero para seguir invirtiendo en próximas publicaciones, para pagarte una cena quizá, o Y un alguna costo muy alto de alguna cosa más, dedicación, ¿no? pero hay muchas horas invertidas. Que volvemos a valorar la parte del editorial que invierte tantas horas. O sea, con esto estás de alguna manera reforzando lo que ellos nos Pero me decían, lo puedo ¿no? imaginar. Ujú. Sí, además en horas a deshora todo, fines de semana y por la tarde todo esto a deshora. Pero bueno, con muchas ganas y lo que comentaba, la táctica esta que os he pasado, que si queréis la comentamos así rápidamente. Yo es que digo, no se la devuelvo, no se la cuenta, pero me la ha pedido. Piensa que, bueno, no, Que lo guardo todo, luego mis hijos no me es- dirán, mira mi madre, se lo guarda todo. No es la Biblia tampoco, lo he hecho en 2 minutillos tomando el cafelito aquí fuera. Pero bueno, autoeditar, pues nada, lo fundamental es eso, esa constancia, no dejarla al día a día, hacer trabajar, enviar correos a librerías, enviar correos a radios, a teles. En un 80% te saldrá mal, pero tienes ese 20% que puede salir bien. Profesionalidad, comentábamos antes también, ¿no? De tratar un libro como si tú fueras una editorial. No porque seas autoeditado vas a hacer una cosa. Sí, que una no cosa todo malísima. vale. Sin expectativas es muy importante. Yo en su momento pues me creé expectativas recuerdo un San Jordi. Yo pensaba que bueno, no iba a tener una cola inmensa, pero me imaginaba algo que después no sucedió, ¿no? Ese día no lo disfruté porque me había creado expectativas. Nos Y así mata. con muchas otras cosas que, bueno, todo lo que te venga, si en vez de 10 lectores tienes 2, estate contento. Hoy día es muy difícil que un lector te llegue a ti, más habiendo autoeditado, ¿no? ¿Eso es lo que has aprendido o desaprendido en tu camino? Esto lo he aprendido, claro. Yo me considero una persona ambiciosa, que creo en mis proyectos, pero a veces, o sea, no siempre funciona como tú te imaginas en la cabeza, ¿no? Y hay que valorar y disfrutar lo pequeño. Redes sociales súper importantes, una constancia, si no a diario, pues cada 2 días, buscar, si no tienes el material, lo buscas, lo tienes que encontrar. Siempre pasan cosas que te pueden ayudar a promocionar tu libro o más que tu libro, pues tu persona como escritor. Libro es algo como muy... Hasta a mí me cansa que cuando veo que la gente, mi libro, ostras, es muy pesado. El respeto al lector que comentábamos antes es importante, es el que te va a ayudar a que tú llegues a ese punto final, a ese gol que he marcado aquí, que es la editorial, que es donde yo quiero llegar. Creo que cada día estoy más cerca
Y, Has hecho y ahí camino de estamos. otra manera. Sí, Vale, sí, sí. vale. Es un aprendizaje también y una Totalmente, experiencia. una experiencia que te va aportando mucho durante este... Vale. La autopublicación de un libro, ¿tú crees que es un deporte de contacto en la que juega, hablando, mira, ha venido al pelo la pregunta, y no soy futbolera, ¿es un juego de equipo desde lo individual? Totalmente, totalmente sí, es verdad. Además aquí Que hago de verdad que no lo hemos preparado, nunca pasó. Totalmente, un juego de equipo muy cansado. Aquí, pues, vamos, si juego de defensa, de medio, de delantero y de portero, sí, aguantaré 10 minutos, pero poco más. ¿Has variado tu tipo de lector en el segundo libro? Porque has cambiado de género. ¿Eso lo has notado? Mucho. ¿Sí? Sí. Porque el camino un poco ya lo tenías hecho en las librerías, no has tenido que picaperear tanto, Sí, no, eso... pero en cambio en lo otro sí. En lo otro sí, y a peor. Lo que pasa aquí, antes hablábamos de etiquetas y de géneros, hay una cosa que es la estadística. El relato se lee, pero la poesía o prosa poética se lee mucho menos. La narrativa, la novela se lee mucho más, ¿no? O sea, claro, yo he hecho he saltado a algo que se lee menos. En aquel momento no sabía que se leía tan poco, ¿no? Pero incluso con buenas reseñas en blogs que habían hecho buenas reseñas del libro de relatos, ves los comentarios y aunque el comentario, o sea, aunque la reseña es buena, es poesía, no me gusta, no le doy la oportunidad, ¿no? Hay muchas puertas cerradas por el género. Vale, pero quizá eso, vosotros, los del editorial y tú que estás ahí entre todas las patas, ¿puede verse más afectado un autoeditado por esto cuando él cambia de género que en la editorial que tiene diferentes autores y toca diferentes géneros? Hombre, técnicamente el escritor se arriesga más. Porque Isaac solo tiene su tiempo para hacerlo. O sea, nosotros, si tuviésemos infinito dinero, cosa que no ocurre, podríamos producir todo lo que quisiéramos. No, pero hablaba un poco como etiquetaje. Sí, pero que a eso me refiero, más arriesgado, porque, quiero decir, luego tiene que decidir si continuar con ese género o pasarse a otro, y el tiempo es limitado. En general siempre es más fácil cuando tú tienes una marca hecha, sea esa marca, tu nombre como autor, tu nombre como editorial, o sea, tu sello como editorial, lo que sea. Es decir, si por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la romántica, pero si tú tienes una autora de romántica que ha publicado un determinado título, esperas otro título de este tipo. Si esta señora de pronto le da por publicar, pues yo qué sé, poesía, por ejemplo, pues probablemente sus lectoras no lo entiendan en absoluto. Entonces siempre es más difícil introducir algo nuevo, por ejemplo, ¿no? Vale, ¿tú, Ignacio? Yo me venía a la cabeza un ejemplo, hay un libro, no sé si lo conocéis, que se llama Lo mejor que le puede pasar a un croissant. Pero incluso hicieron la película, uno de los que salía en el Caiga quien caiga. Ese libro, bueno, surgió así un poco de la nada y yo creo que al menos, bueno, a veces, aunque no se ajuste lo de la publicidad con las ventas reales, ¿no? Pero creo que fue un libro que, bueno, me llegó por el boca a boca. Un amigo lo leí y me dijo, tienes que leerte este, que es muy divertido, no sé qué, realmente lo leí y me lo pasé muy bien. Ese autor, el siguiente libro que sacó, era un libro más enfocado a novela negra, con asesinatos. Fíjate, yo conocí el croissant y después el posterior no tengo ni idea de lo que ha hecho. Yo lo conocí porque me gustó mucho el primero y yo sí que hice un seguimiento de ese autor. Pero claro, el segundo libro era un libro serio y sobre novela negra. Y claro, yo cuando lo cogí, claro, no era lo que yo me esperaba. Luego el libro puede gustarte o no, pero yo entiendo que hay muchos lectores que en este caso se divirtieron con ese libro y esperaban otro libro con el que divertirse. Y ese libro no era para divertirse, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy complicado, ¿no? Porque también enseguida es eso, ¿no? Enseguida se encasilla a un autor con que el género que escribe es ese, y yo creo que como autor pues tiene que costar muchísimo decir, no, pues mira, pues hasta ahora he escrito fantasía y ahora voy a escribir, pues no sé, ¿no? Narrativa realista, aunque en ese caso, tal como funciona el mundo de la lectura, dirían que por fin se ha decidido a escribir algo en serio, ¿no? Porque parece que la fantasía, ciencia ficción y terror sean cosas que tienen menos valor, ¿no? que la narrativa realista. Pero bueno, al final yo creo que eso, que hacer un cambio así tan distinto, pues puede conseguirte, por desgracia, perder lectores en vez de ganarlos, con un poco de un poco. ¿Y tú, Erika, qué crees? Es que a mí no me gusta la poesía. Desdícete de ti, sal fuera y opínanos. No, lo que pasa es que la poesía es... yo encuentro que es un... Pero no estamos, perdón, no estamos hablando de poesía. De publicar poesía.
Él ha puesto su ejemplo. Yo te estoy diciendo que tú cuando cambias de género, un autor, a ver, vuelvo a replantear, quizá me he explicado mal. Un autoeditado, olvídate de Isaac Pachón si puedes. Un autopublicado, publica su primer libro, cambia de género, corre más riesgo que un editorial que tiene diferentes autores y diversifica más. Claro que corre riesgos el autor, muchísimo. Porque como ya todos los compañeros lo han dicho, es que si ya el público te ha leído con un género en particular, eso es lo que espera. Sin embargo, para una editorial, a veces la editorial cambia, o sea, tiene diferentes géneros con diferentes autores, pero cuando tiene un mismo autor que quiere publicar diferentes cosas, es la editorial la que toma la decisión de correr ese riesgo, de decir, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar contigo si me vas a traer una novela negra si ya has publicado una novela juvenil. Porque es que la gente quiere eso y ese es el nicho que hemos creado para ti. Entonces, claro, como editorial es más difícil de negociar con el autor en ese sentido. Yo, desde mi punto de vista, es que si ya tenemos a un autor que ya ha publicado algo más o menos de un estilo que ya la gente lo conoce, ya lo asocia con ese género, a ese autor, se espera algo de eso. Y si yo quiero publicar por mi cuenta como editora de otro género, pues me buscaré otro autor, porque no quiero quemarlo al otro, ¿vale? Por un tema de protección del autor, de la obra, porque claro, imagínate que un día tenemos a un autor que me publica una novela juvenil y el día siguiente me publica una novela, yo qué sé... Erótica. Claro, todo el público que tengo cautivo en el mercado con esta... Me ha pasado, ¿no? Claro. ¿Te ha pasado, Diana? Es que soy yo. ¿Cómo es eso? Sí, ¿Y cómo te ha ido, Diana? Por eso me lo ha publicado otra editorial, no lo publica ella. Sí, claro. Si todo tiene su tiene un cierto sentido. A ver, el libro es en particular... Claro, a ver, nosotros publicamos libros eróticos y por eso publiqué este libro con nuestra editorial. Pero este otro libro no lo era, entonces fue como, vamos a ver si lo distanciamos del otro. Exacto. Lo más posible, aunque claro, yo soy muy consciente de que la gente que se lee, es curioso porque la gente que se lee uno sí que corre al libro juvenil y les gusta mucho, pero normalmente los que se leen el libro juvenil no quieren tener nada que ver con el otro y me parece bien. Me parece una sabia decisión. Aunque también se pueden hacer pequeñas trampas. Sí. Pequeñas trampas. Seudónimos. Imagínate, tengo a mi autor que ha publicado mi novela juvenil y que tengo mi público cautivo y familiar y tal, que si quiere ese nombre. Y resulta que ahora me sale con una novela erótica. Cambio el nombre y ya está. Eso nos da para otra charla, ya directamente nos da para otra charla. Escribe una juvenil erótica. Bueno. Bueno, por allí, ¿no? Señor librero, Gonzalo, te lanzo una pregunta para que contestes ahí. Sí. Vale. ¿Hay que trabajar mucho más un editado a la hora de ofrecer al cliente? No te voy a lanzar una, te voy a lanzar muchas y así te sueltan. Gonzalo, ¿importa el tamaño en un libro? ¿No? A la hora de... No hay predilección, no iba con segundo sentido. Si es juguetón, ya está aquí. No, me vengo a referir si una medida de libros entra mejor que otras. Esto no lo estás arreglando. No, eso fue peor. La mente sucia serrana que tenéis. No tiene importancia. El contenido es siempre lo importante. Vale. El continente también, vale. En el sentido de su presentación, que sea más grande o pequeño, ese tamaño. No, es que muchas veces... A veces tú tienes un libro y dices, qué chulo, hostia, pesa un montón, no me lo puedo llevar, o es muy grande o no me cabe en el bolso. Esta señora está diciendo que sí. Si te gusta, te lo vas a llevar. ¿Sí? Da igual. ¿Sí? ¿No has notado esa diferencia? Portadas y títulos, esto priva más. Sí, eso es muy importante. La parte, ¿no? ese primer contacto, el primer flechazo, digamos, si es que va a existir tal flechazo. ¿Existen los flechazos o te lo has de currar tú todo? Es difícil que exista, pero es evidente que un buen diseño, una buena portada, una buena tipo, hace de gancho. Es lo que vamos a ver. Entramos un poco en esto, ¿no? Es muy bonito el libro, casi, vale, es un producto, hay que venderlo. Vamos a darle un gancho. Y el primer gancho es ese, ya después hay una sinopsis, a mí me parece interesante, una maquetación, etcétera y tal, juega muchos elementos, pero el primero sí, es ese. Supongo que
no hablamos de superventas en las librerías, porque no hay superventas en nada, en los supermercados de los grandes libros, en los grandes supermercados de los medianos libros, que son los que venden, que es diferente. Pero cuando te entra un lector por la puerta, un posible cliente, ¿se va directamente a lo mediático? ¿O hay cada vez más perfil de gente que busca lo diferente? Bueno, vamos por partes. Dentro del género, que haya algo mediático, en el sentido en que creo que todos lo entendemos, es complicado. Quizás lo más mediático que haya pasado por la librería en estos 3 años haya sido Brandon Sanderson, pero a la media del lector español, si le preguntas quién es Brandon Sanderson, te va a decir que no sabe quién es. Si le dices quién es Dan Brown, aunque no lo haya leído, seguramente sabrá quién es. Entonces, claro, yo por mi tipo de especialización, el tema mediático, no creo que sea algo. O sea, priva más la especialización. Sí, y aquí el lector que viene ya es un lector informado, pero por canales no tradicionales, aunque empiezan a serlo, que es básicamente redes. Básicamente redes, alguna revista que se está sacando, bueno, la de Víctor, pero sobre todo a nivel de blogs, o gente que recomienda y te fías mucho porque sabes que es un tío lector y crees que ese criterio va con el tuyo y a partir de ahí te mueves bastante. Pero bueno, pues que aquí, a ver, en la librería al final entra de todo, entra el que ya viene con una idea muy fija, entra el que viene que conoce el género pero quiere que lo sorprendas, y ahí es donde juega muy buen papel este punto de las editoriales pequeñas. Después entra el que no ha leído nada en su vida de género y piensa, yo qué sé, a ver, y ahí pues ya sí, pues recomiendas una cosa a otra en función también de la experiencia lectora de la persona. Claro, hay que indagar, hay un poquito, hay que rascar. No te voy a venderlo primero porque yo quiero venderte un libro y ya está. Sí, quiero venderte un libro, pero también quiero que te vayas de aquí. Ya entra la ética, claro. Bueno, ya no tanto la ética, que sí, que también. Tú ya como vendedor. No quieres engañar a nadie, pero tú quieres que esa persona vuelva. Eso es lo primero, porque es lo que decíamos. Esto es un negocio, no nos engañemos. Pero es que si además vuelve diciendo, oye, me gustó mucho aquello, pues piensas, bueno, algo estoy haciendo bien, vamos. Vale, y ahora que te he hecho las preguntas, aporta tú lo que quieras aportar. A ver, todo lo que se ha dicho aquí es cierto. El mercado editorial es un monstruo que se creó en algún momento, en un tiempo remoto, que ya nadie sabe cómo ni por qué tiene que ser así de grande y estar constantemente autofagotizándose. O sea, tú vienes de un grupo grande, o sea, el ejemplo que has puesto es clarísimo. La rotación en las librerías, la novedad, pam, bueno, que se lea 2 meses después, nadie ha preguntado por ese libro. Entonces, bueno, al final es un monstruo que necesita estar en esa constante producción, devolución, novedad, devolución, donde lo que se intuye es que los grandes grupos, aparte de ese sistema que comentabas tú, van en busca del siguiente pelotazo a toda costa. Y si hay que meter ahí millones en promoción, oye, pues venga, va, porque parece que esto... Y bueno, pues... ¿Funciona así? Pues funciona así. El tema de las editoriales, el curro que hay detrás, yo lo admiro, ¿no? En ese sentido. Más lo que decías tú, yo sé que no voy a hacerme rico con esto. Claro, cuando monté la librería también lo sabía. Pero es ese, ¿no? Es ese punto de vale, sí, pues vamos al menos a hacer algo que nos llene un poco y que dé salida ya no solo a una cierta pasión vuestra como editores, sino a gente, pues, que produce cosas y que según vuestro criterio son cosas de calidad que merecen llegar al lector. A mí no me has ofrecido tus libros. La temática. Pero eso de la temática, igual yo como librero puedo juzgar si me encaja. O sea, El último son poemas de desamor, hay mucha ciencia ficción ahí. Yo tengo aquí un libro que sacó Orsini, de Rubén Guayar, que es un libro precioso, y bueno, pues yo como librero hay ciertas cosas que igual no son de género, pero puedo decir, oye, pues esto merece estar aquí, seguramente, lo puedo hacer encajar, o si no, yo cuando venga alguien a preguntar y oye, lo mío para que se crea que esto... ¿Sabes? Que es un poco así a veces. Sí, lo sé.
Entonces, en ese sentido, a ver, yo como librero, y más en una literatura minoritaria, porque es así, no nos engañemos, pues si hay que apostar, pues prefiero apostar por lo que hablábamos, ¿no? Por un autor acreditado que me trae algo, pero yo pienso, hostia, esto está, ¿sabes? Como te pasó a ti, ¿no? O gente que viene y me dice, tal, aquí hay más gente que también tiene sus proyectos editoriales, pequeños, etcétera y tal, pero sacan cosas estupendas y bueno, pues hay que, ¿no?, intentar dar un empujoncito y que entre todos lo hagamos. También por el tipo de librería que yo tengo, ves que a la gente le gusta encontrar cosas diferentes. También es eso. Entonces, tú tienes, bueno, entonces yo cerrarme, no me cerro nunca a nadie, ni a nada. Yo siempre he sido muy sincero. Tráeme tus libros, yo los pongo aquí, estarán expuestos, y la gente me pregunta tal. Si creo que alguien por según qué temática lo recomendaré, y oye, si se vende, pues todos contentos, ¿vale? ¿Y cuál era la pregunta? Ya las has contestado. Si un poco has contestado la forma. Ah, te preguntaba sí. si un... Perdón, no es que ahora acababa digas, con él. digas. Has dicho una cosa antes que no debería ser así como autor. Y es el miedo a que una presentación no funcione. No he dicho miedo, pero es un miedo prudente. Bueno, pues no, porque tú tienes que arriesgar a que tu producto llegue. Pero piensa que cuando edité el primer libro, no conocía, vamos, o sea, toda la gente que conozco a día de hoy del sector. Yo, o sea, para que tengas una idea, trabajo en el sector de la construcción, no tiene nada que ver con el sector literario, con lo cual estaba muy fuera de este mundo. A día de hoy, pues sí, estoy bastante más dentro. Entonces era muy arriesgado. He dicho miedo como decir prudencia, no estás muy seguro. Hubiera sido un fracaso. Y para empezar con una presentación en la que te sientes fracasado, no creo que sea una buena Entonces ya te curaste en salud. De ahí la prudencia, sí, ¿no? Y la otra cosa es que el destino final del autoeditado tenga que ser una editorial. En mi caso. Sí, en tu caso, pero bueno, tú como autoeditado te funcionan bien las cosas, pero seguramente a nivel editorial podrías ir más. Y a mí, bueno, sí, es que cuando lo comentabas me ha venido a la cabeza Andy Weir, que escribió El Marciano, se autoeditó, lo colgó en Amazon, y, hostia, y el tipo al final cogieron, editaron miles de copias, una película. Vale, pues sí, porque yo hablo en todo momento del libro en formato físico. El trabajo que conlleva controlar todas esas librerías a mí no me compensa como para continuar esta entonces ya es más un tema de gestión. Sí, o sea, mi finalidad es escribir. Yo quiero escribir y que mis libros se publiquen y se vendan y la gente los lea. Lo que yo no quiero es escribir durante medio año y dejar de escribir durante un año para tener que promocionar esa obra. Yo quiero que después invertir 2-3 meses de promoción con el editor, seguir manteniendo las redes sociales, pero todo ese tiempo que yo empleo hablando con librerías, visitando librerías, hablando con bloggers, todo eso me gustaría recortarlo o dejar de hacerlo. Y poderlo invertir en escribir. Tengo muchas cosas en la cabeza que no puedo sacar. Yo te voy a hacer una pequeña aportación. Me da un poco de pena, si te digo la verdad, que un autoeditado con muy buenos resultados, digamos que quiera ir con una editorial, aunque entiendo perfectamente el tema del tiempo. Para hacer eso que tú planteas tendría que ser una editorial potente, evidentemente. Esa es la idea. Porque quiero decirte, incluso por ejemplo con una editorial pequeña, buena parte por ejemplo, del trabajo de nuestros autores es estar al pie del cañón que tienen, que además se lo tenemos que agradecer a la enorme mayoría, pero porque no tenemos, digamos, la potencia, o sea, sí podemos concertar entrevistas, hacer cosas, pero nos cuesta muchísimo lanzar un libro y que se oiga entre la enorme cantidad que hay de publicaciones y de todo, e igualmente, es decir,
las editoriales pequeñas cuenta bastante el autor. Yo lo que he visto con este último libro, yo he contratado a un ilustrador que me gustaba mucho, ¿no? Y de hecho me pasa mucho con las ideas que tengo. Que después buenas editoriales, en este caso, bueno, hablamos del ilustrador Javier Rubín, yo contraté sus servicios para ilustrar este libro. Y después, este ilustrador pues, lo han contratado pues, Lengua de Trapo, antiguamente Frida, que es en este caso pues, es una de las editoriales que más este tipo de libros vende, de poesía y prosa poética, ¿no? Claro, la plataforma que tiene Lengua de Trapo para promocionar sus obras no es la que yo tengo, que es prácticamente nada. O sea, entonces, en eso es lo que yo me encuentro cojo y ese es el objetivo de dejar de autoeditar. Faltan muchos medios para tú poder llegar al lector. Te encuentras con un material y con un producto que consideras que es muy bueno y a la altura de buenas editoriales, pero frenado en el tema de la distribución y el tema de la promoción. Lo único que te quería decir es que está frenado incluso en un nivel, o sea, en nosotros y probablemente en gente por encima de nosotros, o de más nivel o con más infraestructura. Es tremendamente difícil. Es decir, nunca ha sido tan fácil acceder al mercado, pero ostras, moverlo es muy difícil con esta enorme cantidad de... Es que el mercado es este. Y tú cuando entras no lo agrandas, sencillamente coges una parte de ese tu eco, te pones así, y a ver, y es así. No es más. Bueno, algo que añadir por vuestra parte, si no, os haré una acotación. Yo aprovechando que está aquí Gonzalo, le quiero hacer una pregunta. Por favor. Pensaba que no me habías visto. He tenido una sensación en los últimos años, pero no sé si es cierta, y creo que tú como librero lo podrás decir mejor. Creo que a raíz de todo el tema del ebook, del libro digital y tal, creo que hay muchas editoriales que se están, no focalizando, pero sí que están tirando hacia hacer libros muy preciosistas para que realmente el producto como libro, o sea, porque algunos de los libros que tienes ahí, por ejemplo, el del Principito, aquel de Alicia que comentábamos el otro día, ¿no? Bueno, yo dices, pues es que no me vale la pena tenerlo en ebook, quiero tener esto porque tiene las ilustraciones de tal ilustrador que es una pasada, del Benjamin Lacombe, por ejemplo, lo que sea. O sea, el producto sea algo preciosista que valga la pena que lo tenga, ¿no? Pero eso... ¿O ha pasado siempre o es...? No, ha pasado más ahora. No le veo quizás la relación con el tema del ebook. El ebook tenía que ser el gran producto de lectura del siglo La XXI. revolución. Teníamos que estar ahora en una cuota de mercado, bueno, y no es así. Hay detractores, hay quien combina las dos cosas. Y el tema de las ediciones estas, así más especiales, más cuidadas, ilustradas, etcétera, de los últimos años, no sé si responde, no sé si es una necesidad de mercado o es que de repente alguien vio un pequeño filón y todos lo copiaron, pero el que se acerca a eso suele acercarse a eso porque es lector, porque valora, porque ve, ¿sabes? Si se da cuenta del trabajo que hay ahí, de que le están ofreciendo no solo aquella obra, que a él, porque al final nos lo hacemos muy personal todo esto, aquella obra que a él siempre le haya podido gustar y que igual tiene 2 o 3 ediciones, sino que además se la ofrecen de una manera, hostia, mira qué chulo, qué tal, hay un prólogo nuevo de tal autor que también me gusta mucho, además, hostia, están pensando en mí, me lo compro, ¿sabes? Pero al final es un poco ese puntito de... Por eso, no sé, y el libro electrónico realmente no, yo no creo que sea, ni siquiera a nivel de, que las cifras están ahí, o sea, a nivel de piratería el libro electrónico es alto, mueve mucho dinero también, pero tampoco creo que acabe siendo la amenaza. Solo por curiosidad, una pregunta a los asistentes. ¿Cuántos de ustedes leen en ebook en Kindle? No, sí. 1, 2, 3. ¿Tú también? No. ¿No? ¿Puedo levantar la mano por aquí también? ¿Cuántos? Claro. A ver, 1, 2, 3. pero ensayo en ebook sí, pero novela, otra género, no. En papel. Papel. Vale. Me gusta mucho el papel, pero... Pues que claro. Yo te puedo hacer un comentario pequeño. Sí. Como autor, en digital no vendo una mierda y en papel he vendido 2000 ejemplares de una novela y en digital he vendido uno. La plataforma esta de lectura. Vale. Por poner solo un ejemplo. Vale. Es que claro, uno piensa como la gente dice, vale, pues está la revolución del ebook y tal, que es más rápido, que es
más cómodo, que no tengo que estar cargando 20 libros como aquí en papel, los tengo todos en un archivo. La gente cree que es más cómodo y tal, pero aquí en España vosotros sabréis, los editores están a niveles muy bajos, mucho más bajos con respecto a otros lugares, ¿no? Están a niveles mucho más bajos, pero también depende mucho del género. Por ejemplo, juvenil o ciencia ficción o fantasía no se vende el libro electrónico. También por una razón de que, por ejemplo, el público juvenil no tiene acceso a comprar con tarjeta. Sí, eso influye, eso lo leí hace poco. En general, sí. La romántica puede tener un 20 o un 30% de cuota, por ejemplo. Claro. Pero a nivel de género es lo que dice, si estuviera aquí Hugo, esa es una de las cosas que él tiene el producto en digital, pero... Sí. Nada. Me lo comentó hace poco, me lo comentó. En muchos casos y lo ha trabajado. Sí. Con esta charla hemos empezado, o tenemos proyectado empezar un ciclo. Estamos contentos porque no hemos sido 3, como se acostumbra a ser en la mayor parte de las presentaciones, de las charlas, o 5 o 6, está chulo. En la primera siempre es más también. Pero con esto os quiero decir que, bueno, queremos hacer, no sabemos todavía si será cada mes, cada 15 días, porque en todo siempre hay un trabajo detrás, contactar con las personas, todo el mundo tiene sus agendas, sus quehaceres, sus cosas, pero hemos pensado siempre como, aparte de ser lectores, el que es escritor, cómo dejar de hacer ese activismo de sofá y pasar a poner nuestra porción también para dinamizar con Erika. Y empezamos un ciclo de charlas y si os ha gustado un poquito, por favor, aportarnos ideas, cosas que creáis que, bueno, que podría estar bien para una charla. Yo os voy a leer un poquito lo que tenemos un poco en intención. El escritor cuando escribe debería hacerlo tan solo por placer y deleite personal o con la premisa de vender y ser famosete, aunque los dos al fin quieran llegar al lector. Eso sería... La calidad de un libro es garantía de éxito, esto ya salió. Los no tienen por qué ser para charlas, sino que estará un poco el concepto todo. Los escritores de nicho venden más, posiblemente tienen menos lectores, pero también tienen menos competidores. Ver tu libro autopublicado e incluso en editorial no es síntoma de ventas, algo a tener en cuenta. Por eso los supermercados de libros apuestan por personas mucho más relevantes, incluso aunque no escriban sus libros, ¿no? Que va por ahí un poco. ¿Cómo crear visibilidad? Creo que es muy importante esto. Y ahora, por favor, contribuir con preguntas, con comentarios, porque tiene que acabar esto muy guay, interactuando. Así que es muy importante en este sector la evolución tecnológica, los blogs, Amazon, se ha democratizado muchísimo la literatura, brinda más opciones y ofrece un espectro mucho más grande. ¿Eso es positivo o negativo? ¿Suma o resta? Y, gracias por venir, a unos y a otras, ni que decir tiene que sin vosotros esto no sería posible, así que sed muy felices. Y acabamos aquí con... no, pero interactuar en esto. ¿Creéis que es bueno o malo este espectro que se ha abierto? Por favor, usted, señor escritor, que no ha dicho nada en todo el rato. Yo creo que, a ver, para mí las cosas nunca son blancas ni negras. Es bueno porque, bueno, ofrece posibilidad para que gente dé a conocer su trabajo, tú como lector puedas acceder a cosas interesantes que a lo mejor por otros canales no llegarías a leer. Y es malo en el sentido de que se multiplica exageradamente la competencia, hay mucho producto inacabado y falto de calidad. Me parece bien el mercado amateur, yo mismo he sido amateur, evidentemente. ¿Hablas en pasado? Sí. Wow. Pero, y todos hemos pasado por ella, a ver, cualquier escritor, ¿no? Yo creo. Pero a la hora de publicar, pues sí que hay toda la explosión de las redes, pues provoca que en canales pues se multiplique la oferta de a lo mejor un producto con una calidad
que no da la talla para según qué consumidor, evidentemente. Pero también es verdad que accedes y te encuentras sorpresas muy agradables y eso también vicia mucho. Entonces, es la realidad en la que vivimos, hay que aprovechar lo bueno, descartar lo malo y seguir adelante. Yo voy a ir señalando con el dedo, aparte del que quiera, porque si no la gente no participa. Señor Millás, por favor, su opinión. Lo que pasa es que la pregunta me he perdido un pelín. Sí, el exceso de libros. No, un poco al democratizarse la literatura, al tener más oferta, ¿eso es bueno o es malo? ¿Vamos a mejor o a peor? Uy, no sé dónde vamos, pero lo que sí que está bien es que hay mucha oferta y hay mucha variedad. Y eso siempre es bueno, siempre hay más que elegir. Así Tú eres de los dos lados, tienes opinión. Sí, yo he sido publicado en una editorial, pero también me he sacado cosas bajo un sello editorial que he creado yo también. Entonces, a mí me gusta más la experiencia de hacerme yo las cosas, que no depender de unos editores. Pero claro, depende también de, solo estaban dos editoriales, hay muchas editoriales y todas trabajan diferente. Entonces, puedes llegar a una editorial que se lo trabaje mucho, puedes ir a una editorial que se lo trabaje poco. Todo es un poco experiencia personal y cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Lo que sí sé es que si te haces tu camino, pues aparte de eso que aprendes, puedes mover el libro donde tú quieras y como tú quieras. Y si tienes conocimientos para construirte tú el libro, te haces la portada que te dé la gana y usas todo lo que te dé la gana tú. Creas el sello editorial, haces que, por ejemplo, gráficamente te tenga toda una línea y entonces allí juegas ya tú con lo que... Luego, claro, es venderlo, claro. Lo que pasa que en mi caso fue más, yo trabajé sin distribuidora, ese fue el gran fallo. Trabajé más como si fuese una persona que se autoeditó, porque me saqué cosas mías, es que también era como un editor, un autoeditado camuflado, ¿no? Era como, no sé, una cosa un poco extraña. Pero bueno, a mí la experiencia, moviéndome yo las cosas, es como me ha ido mejor a mí. Por ahí tenemos una coach, escritora, que por favor nos podría aportar alguna cosita. En cuanto a tu pregunta de la pluralidad que se ha abierto, a mí me parece interesante por esa sencilla razón. Como más grande sea el patio, más cosas pueden ocurrir en ese patio, buenas y malas. Y desde mi lado como coach estaba muy interesada en cómo se hablaba desde el lado editorial, ¿no? Cuando el autor llega, y además tengo el gusto de tener aquí al lado a una autora que está trabajando en ello con mucha timidez. Los autores es cierto que quieren mucho su producto, también creo que es cierto que tienen muchas inseguridades, entonces ahí el trabajo, el mío como coach, tiene mucho que ver con tranquilo, vamos a ver qué tal se maneja esto, y entiendo muy bien vuestra parte desde el lado editorial, que también hay que mimar y cuidar a esa persona, porque hay detrás muchas ganas, mucho deseo de compartir, que no es necesariamente sinónimo de un buen resultado. El buen resultado es sinónimo de mucho trabajo. Entonces ese equilibrio entre ganas, mucho trabajo, respeto, pero sobre todo que el patio sea enorme y esté lleno de gente es fantástico. Por favor. Que el patio esté lleno, que hay muchos libros, pero lo interesante es que se lea. Sí, en el patio hay lectores. Y que la educación escolar desde pequeños se enseñe y que los padres lean delante de los niños. Y los niños, esto es aquello de... puede haber mucha cosa, pero si no se lee, puede haber como truenos, relámpagos y lo que sea. Es que yo siempre he pensado que el hábito de la lectura no es tanto como cuando te lo inculcan en el colegio, sino que también viene de la familia. Si la familia, tú ves leer a tu padre... O sea, pero en el colegio nos lo inculcan matemáticamente y es un poco obligado. Entonces, claro, ¿cómo puedes fomentar la lectura? O sea, de aprender a enseñar. Es así, yo siempre he pensado que el núcleo de la familia es lo que es como la semilla para que la lectura florezca para todos, es decir, para los familiares, para los amigos, etc. Entonces, mientras haya lectura en casa, ya tenemos futuros buenos lectores también, que van a poder discernir. No, pero también te puedes añadir, yo personalmente, no me avergüenza decirlo, yo leo mucho ahora, no compulsivamente, porque me gusta disfrutar la lectura, pero leo mucho, pero yo empecé a leer muy mayor, porque en casa se llevaba otro ritmo por otras circunstancias y se leía lo obligado del cole, y yo no había aprendido a amar la lectura. Quiero decir que uno se puede ir incorporando, claro, si viene de abajo es fantástico. Claro. Pero uno tiene que tener inquietud. Yo creo que fomentar la inquietud en la gente, entonces eso va por ahí. Como leedor
vendedora, si me ofrecéis un buen producto, os estoy eternamente agradecida. O sea que al final... Nuestra recompensa por todo el trabajo es que tú agradezcas toda la lectura que nos Al final es que el lector gana. Así que gracias Isaac, gracias Ignacio, Diana, Ricardo, Erika, Gonzalo, y a vosotros os emplazamos para que nos acompañéis en la próxima. Bien.